Muy buenas noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Una advertencia previa: si ven a alguien que echa mano de la cartera entre nuestros tertulianos, está mirando el número porque está todo el mundo aquí muy revuelto. Ya saben que mañana a algunos les va a cambiar el pelo, sorteo de Navidad. Alguno que está aquí ya le veo guardar la cartera porque ya ha memorizado el número, que es de lo que algunos presumen luego el día del sorteo, de tener el número en su cabeza. Nosotros, en nuestra cabeza, además de los pactos de los que ya hablaremos después, a pesar de la angustia que vive el país en términos políticos, hay algo que nos angustia más, que tiene que ver con la angustia ciudadana, que tiene que ver con la angustia que viven familias humildes, españolas, humildes o no tan humildes, eso da igual, pero si son humildes todavía más. Resulta que en este país hay 100.000 viviendas ocupadas por alguien que no son sus legales propietarios. Y hay 100.000, bueno, quizás no tantas porque habrá bancos y inmobiliarias que tengan paquetes de vivienda, pero es igual. Aunque solo fueran las que conocemos, merecería la pena reflexionar sobre este punto. ¿Por qué los agentes de la autoridad, por qué los juzgados, por qué los ayuntamientos, por qué los gobiernos autonómicos son tan laxos con los ocupas? ¿Por qué cuando se genera un conflicto, a veces por descuido? Mira, resulta que mi madre, que vive sola, ha tenido que ir a un hospital por razón X o la hemos llevado a una residencia, razón K, lo que sea, y alguien aprovecha esa circunstancia y se cuela en tu casa y luego, amigo, échalo de ahí, sobre todo si viene con niños, porque se las saben todas. Esto incluso ha hecho surgir unas mafias que trafican con esos pisos y los realquilan. Esto pasa en estas ciudades españolas de hoy y nadie le hace ni puñetero caso. Nadie lo eleva a un rango que es un rango de pelea política porque se respete el derecho a la propiedad y porque alguien que sufre el ataque de unos ocupas pueda sacarlos en horas de ese domicilio, favorecido por el cuerpo legal y favorecido por los que ejercen los poderes, tanto institucionales como policiales. Eso no ocurre y aquí no dejaremos de dar la batalla hasta que eso ocurra. Hemos hecho ya muchos programas hablando de ocupación y el de hoy también, porque además el fenómeno afecta a viviendas de propiedad privada, a viviendas de propiedad pública, a viviendas de todo tipo y en toda la geografía española. Logroño, Palma, Ibiza, Barcelona, por supuesto, Madrid, por supuesto, las ciudades periféricas de Barcelona y de Madrid, Parla, Alcorcón, Fuenlabrada, han tenido asuntos graves. En Santurci hubo un grave asunto que afectaba a 2 hermanas, quizá lo recuerden, que con el apoyo de los vecinos, consiguieron impedir que los ocupas se hicieran fuertes en la casa. Aprovecharon una salida y se pusieron chulos y los vascos son así. Bueno, pues gracias a esas cosas, algunos que generosamente hacen cosas por los que sufren esas ocupaciones injustas, la cosa tira que te va, pero esto no hay derecho a que pase. Y la reflexión es nuestra obligación aquí, pues tenerles informados de dónde y por qué pasan esas cosas. Les presento a nuestros invitados y empezamos ya a deshacer este ovillo de la ocupación para que por lo menos tengan ustedes claros qué debería cambiar para que esto dejara de ser un problema. Dejara de ser un problema para gente humilde, por ejemplo, que cuando tiene que desocupar una vivienda, pues para no tener problemas, porque rompen cerraduras, porque asaltan forjas, porque lo que hacen es tapiar de ladrillo la puerta de la casa y las ventanas exteriores. En Vallecas, por ejemplo. No puede ser que gente honrada que quiere disfrutar de sus cortas vacaciones en verano para irse a la playa tenga que bajar en bolsas del súper sus enseres al coche en días separados para que no los vea nadie salir con la maleta, porque eso es riesgo de ocupas. O no puede ser que te tengas que preocupar de poner un regulador que enciende una luz para que parezca que allí sigue viviendo la gente que vive. No. Lo que hay que hacer es respetar el derecho a la propiedad, que de eso tenemos que hablar y mucho. Les presento ya a nuestros invitados esta noche. Don Antonio Alonso Timón, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y feliz Navidad. Igualmente. Don Antonio, ya saben que es profesor de Derecho Administrativo en ICADE y nos va, espero, a ilustrar sobre las cosas que se podrían tener a disposición esos propietarios que viven con angustia, avatares por consecuencia de ese inmueble que tanto les costó pagar. No nos olvidemos nunca de eso.
Eso es el gran activo patrimonial de una familia, es el ladrillo donde vive. Si eso se lo tocan, es que, vamos, ¿en qué país vivimos? Don Ricardo Ruiz de la Serna, buena persona, aunque abogado, ¿cómo está? Feliz Navidad. Buenas noches. Feliz Navidad. Igualmente, Xavier, feliz Navidad. ¿Se va usted a cortar la barba si no sale el gobierno de Pedro Sánchez o qué? La barba está relacionada con la visita de los Reyes Magos a la universidad en la que tengo el honor de ser profesor y hasta ahí puedo leer como Mayra Gómez Campo. ¿Y Baltasar o Gaspar? Esto tiene usted que hablar con la comitiva real. Bueno, ya será atendida su petición. Don Javier Venegas, muy buenas. Muy buenas. Periodista, editor de Disidente.com. Eso es, uno de los centros de referencia de las opiniones y las ideas que falta nos hacen, ¿verdad? Sí, eso es lo que intentamos, que falta hace. Sí. Bueno, y como decía el clásico, me llena de orgullo y satisfacción presentar a nuestra invitada a continuación, María Padilla. María es ama de casa y es miembro de la plataforma La Cacerolada y sabe de ocupaciones mucho más que cualquiera de los que estamos aquí sentados. Muy buenas noches y feliz Navidad también para usted. Bueno, nuestro siguiente invitado, cómo no, don Jesús Iniesto. Don Jesús Iniesto es un afectado por la ocupación. Probablemente ustedes recuerden que hace muy pocos días pudieron recuperar esa casa. Probablemente recuerden que la madre de don Jesús vivía en ella y que, pues desafortunadamente, sufrió un ictus, consecuencia de lo cual, claro, pues tuvo un periodo de hospitalización en el que, bueno, pues alguien aprovechó la circunstancia y a partir de ahí, don Jesús, pues luego lo que usted nos contará, ¿no? Buenas noches. Muy buenas noches. Y en último lugar, porque ha llegado tarde, de hecho ha pasado por delante de las cámaras como si fuera un conejo de monte, don Armando de Miguel. Muy buenas noches y feliz Navidad. Buenas noches. Armando, sociólogo internacionalmente conocido por sus pases por delante de la cámara. Bonita corbata la que te ves aquí hoy. Muchas gracias. Quiero empezar con usted, don Jesús. Quiero que me cuente todos los detalles que yo he dejado a un lado porque quiero que los cuente usted. Lo que pasó en el piso de su madre. Bueno, la cosa empezó el día 15, el viernes, cuando mi hermana va a recoger ropa para llevársela a mi madre a la residencia. No le funciona la llave, llama al cerrajero del seguro. Cuando va a actuar el cerrajero, al ruido habla gente dentro. Mi hermana se asusta, llama a la policía viene y la dejan entrar con la condición de que negocie la propia policía. Mi hermana, con la intención de recoger sus llaves, y lo que primero se le ocurrió fueron las llaves de nuestros domicilios, tanto el suyo como el mío, que las guardamos allí dentro también. Ni se acordó de dinero, ni de joyas, ni nada. Pues entra, y qué bueno, que vale. Acalorada, como es lógico, pues miraba que estaba en su casa y quería que la otra se fuera. La propia policía le dijo que si tocaba la puerta se la tenían que llevar allá detenida. Y ahí empezó la cosa. Ocupa que tenía una niña... Una niña menor. de unos 9 o 10 años, no lo sé. Muy bien. Para ocupar la propiedad de su madre, por cierto, ¿cómo está su madre? Del ictus. Bien, muy delicada, pero bueno, está en una residencia, está bien. Y por suerte espero que no se haya enterado de lo que ha pasado con su casa. Espero que no se entere. ¿Cuántos años tiene su madre? 87 ha cumplido hoy. 87, pobre mujer. Como se entere de que le ha pasado eso en su casa, sí que le da el ictus definitivo. Bueno, a lo que vamos. ¿Cómo entraron en casa de su madre? Mi teoría es que una reja en la cocina la abrieron con un gato, forzaron la ventana, se metieron dentro y ya una vez dentro forzaron la cerradura, desmontaron la cerradura y la cambiaron tranquilamente. O sea que primero se cargaron una reja de forja, bueno, se la cargaron no, movieron los barrotes de tal manera que por ahí cabía alguien. Los han deformado y están desoldados. Correcto. Produjeron daños en una ventana metálica, de aluminio, de cocina típica, ¿verdad? Por ahí parece que pudieron colarse y luego alguien tuvo que romper la cerradura. Porque, exacto. Claro. La cerradura desde dentro se puede desmontar bastante bien con una herramienta apropiada, un destornillador y poco más. Tras la ocupación, felizmente, ¿cómo se resuelve la ocupación? Pues gracias a la empresa Desocupa y Daniel Esteve, que se ofreció a hacerlo gratuitamente. Vale, entonces él fue, usted no sabe cómo, pero consiguió... Consiguió, yo no sé ni cómo, ni sus métodos, ni nada, pero consiguió poder poner una cerradura, imagino, poder poner una cerradura nueva. Sí, claro. Eso es lo primero de todo.
Bien, ¿desperfectos en casa de su madre? Desperfectos, hasta un agujero debajo de la ducha, un agujero, que no sabemos de qué ha salido ese agujero. Estaba todo hueco, toda la ducha de esto. Y los armarios limpios en el sentido de que todo lo que valía para algo, sábanas, mantas, los cubiertos, todo eso ha desaparecido. ¿Y usted no echó en falta que le ayudaran pues la Junta Municipal del Distrito? Esto es el barrio del Pilar, ¿no? Exacto. Bueno, pues la Junta que corresponda del Ayuntamiento de Madrid, la Policía Municipal, en fin, el juzgado, alguien que tome cartas en el asunto, que reconozca el derecho de su familia sobre esa propiedad y que actúe en consecuencia. Pues yo tengo una amiga que es abogado y entonces se me ocurrió llamarla, afortunadamente. Y esa es la única que me asesoró un poquillo lo que tenía que hacer. De hecho, al día siguiente, el sábado, la llevaron detenida a la mujer esta. Y hubo una toma de declaración el domingo y dije que si podía acompañarme, me acompañó. Y menos mal, porque la cita era a la 1 menos 20 y nos llamaron a las 12 para que entráramos antes, pero sin saber nada. Qué inusual es eso en los juzgados. Al revés ya es más común. Escuchamos a la ocupadora, en este caso una mujer, madre con una criatura de origen magrebí, que habla un montón de idiomas, al parecer, y que dice estar en un estado de necesidad. Vamos a escucharla. Yo hablo 5 idiomas. 2X es el legal, pero la verdad que no tengo dónde irme. Lo siento mucho por lo que pasó por la familia. Yo estoy camarera y lucho mucho para mi hija y para mí. Y había la policía aquí y me dijo que has robado joyas y dinero. Eso no es verdad. Lo siento mucho por lo que pasó, pero si me puedes alquilar el piso, yo puedo pagar mes a mes. Y si ella me pide una fianza, lo pago, pero de un mes, tanto no puedo. Ellos tienen miedo de que con un contrato de arrendamiento en la mano, pues ya no puedan hacer nada. Yo no estoy buscando problemas, estoy aquí para encontrar una solución para mi vida y para la vida de mi hija, nada más. Si ella quiere alquilar mi piso, haga conmigo un contrato, yo lo pago. Es que se han quedado sin casa porque vosotros habéis entrado aquí. Entonces ellos dicen, no queremos alquilar. ¿Qué voy a hacer? Claro, pero es ilegal. Ya lo sé, lo siento mucho, pero no puedo hacer nada. No, sí, claro que puedes hacer algo, no cometer una ilegalidad, es decir, un delito. Es evidente que esta señora y su hija solas no son capaces de entrar en ese domicilio de la manera en que se forzaron las medidas de seguridad que normalmente tenía puestas ahí su madre. Y desde luego el argumento es que no puedo hacer más, que me lo alquilen, oiga, es que no se lo quieren alquilar, es que eso no es suyo, punto. Empecemos a actuar con propiedad. Que tiene usted un estado de necesidad altísimo. Bueno, pues ya hay unos mecanismos para resolver esos estados de necesidad altísimos. Bueno, diga usted si quiere añadir algo respecto, respondiendo lo dicho por la ocupadora. Hombre, una persona que de momento ha entrado en tu casa, se ha llevado el dinero, se ha llevado las joyas, ¿piensa usted que va a pagar algo? Y aparte que la casa es de mi madre, de mi hermana. Bueno, se ha llevado el dinero, las joyas, el arroz, el azúcar, eso la sábana. Cuando habló esto, luego después, hasta la cubertería, ya le digo, hasta la cubertería. Ya. Para que se haga una idea, tenían 2 maletas, cuando conseguimos entrar, 2 maletas. Sacaron un taxi furgoneta a tope y tuvieron que pedir otro taxi porque no cogían las cosas que sacaron de dentro. Supuestamente de ellos, ¿no? En 20 días, en 26 días que estuvieron dentro. María, habrás visto muchos casos parecidos a este. Desgraciadamente sí. Cuéntanos. A ver, lo que está diciendo me parece una vergüenza los temas políticos que tenemos, porque ya yo empecé con esto hace 2 años, Ciudadanos llevó una orden al gobierno para ayudar el tema de la ocupación que fuese más rápido, el desahucio express, y yo no sé qué pasa, pero es que yo pienso que hay que mejorarlo incluso así, porque claro, tanto en el donde eso llega a parar, tardan muchísimo. O sea, a mí no me sirve que ocupen mi casa y yo tenga que estar 3 meses. Es que ni un día. Es que el derecho a la propiedad es el derecho a la propiedad, porque esta señora, como acabamos de ver, dice que ya está trabajando, entonces no tiene una necesidad inminente desde el punto de vista que está trabajando. Estas personas no pagan agua, no pagan luz, lo pagamos todos los españoles, porque yo he hablado con las eléctricas,
por casos que hemos tenido en Vallecas, y lo pagamos todos. O sea, la subida de la luz es por toda esa gente que no paga. Entonces, ya en el momento que estás haciendo un enganche ilegal, eso ya debería ser delito. O sea, no se puede que encima de que te ocupan tu casa, tú tienes que seguir pagando la luz y el agua. Me parece una vergüenza. O sea, me parece una vergüenza que eso no le den solución. Por eso tenemos que ser muy exigentes en que se hagan las reformas legales que convengan, incluso constitucionales si es necesario, para que el hogar quede blindado. Hay países donde si tú matas a alguien que entra en tu casa con un arma, eso no es ni delito. Países bastante importantes en el mundo. Sí, Estados Unidos. Hay muchos países de nuestro entorno, sin irnos a un país fronterizo como los Estados Unidos, en Europa, donde este es un derecho consagrado constitucionalmente. Su domicilio es inviolable. Cuando hablamos de inviolabilidad, aquí da la sensación de que, bueno, es algo que te protege de una redada policial, que seguramente a los padres de nuestra Constitución, allá por los 70 y muchos, era lo que les preocupaba, y no era un dejar sentado que aquello es tu propiedad porque la has pagado y lo puedes acreditar, y que allí no puede morar nadie que no sea alguien autorizado por ti. Profesor Alonso Timón. Los hechos que se han descrito aquí hoy lamentablemente no son hechos aislados, sino que se están produciendo bastantes en nuestro país. Incluso hay organizaciones que están por barrios y tienen distribuidos los barrios para ocupar la vivienda, ¿no? En cuanto a lo que acabas de comentar de la inviolabilidad del domicilio, yo creo que hay que hacer una precisión jurídica. Aquí está Ricardo, que también es jurista. Una cosa es el derecho de propiedad y otra cosa es la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Y además hay dos preceptos constitucionales distintos que lo regulan, que son concretamente el 18.2, el de la inviolabilidad del domicilio, y el 33.1, el derecho de propiedad. La inviolabilidad del domicilio, curiosamente, también protege al ocupa, es decir, porque en el momento en el que hay alguien dentro del domicilio, eso significa la inviolabilidad. La inviolabilidad no solo protege al propietario cuando está haciendo uso y disfrute de su vivienda, sino que también al ocupa. Por eso se producen en algunos casos en los que la policía llega y, aunque tú seas el propietario de la vivienda, en el momento en el que hay alguien dentro, ese domicilio es inviolable y ellos te dicen que no pueden hacer nada hasta que se aclaren las circunstancias y que hay que ir al juzgado para interponer una demanda y resolverlo judicialmente. Sí que me gustaría poner de manifiesto también que el derecho de propiedad es un derecho básico en los estados liberales, que es el que condiciona buena parte de las instituciones económicas de dichos estados, y que además es un derecho que protege sobremanera la seguridad jurídica. Cuando los derechos de propiedad no están bien protegidos a todos los niveles en una sociedad democrática, se producen muchas fallas de convivencia. Por lo tanto, en un país como España, que además donde la población es mayoritariamente propietaria, yo creo que habría que proteger no solo a nivel constitucional, porque a nivel constitucional yo creo que está suficientemente protegido. Yo creo que el desarrollo legal de esa protección constitucional tendría que ser más garantista para el propietario privado. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero antes permítanme que les cuente un caso que vimos aquí hace 1 año y medio. Es el caso de 2 hermanas de Fuenlabrada, que, bueno, la casa de su madre fue violentada por unos ocupas. En este caso era una familia de origen marroquí con muchos niños. Bueno, y se colaron aprovechando una ausencia de la madre que pasó un tiempo en una residencia, etcétera. Y bueno, pues empezaron las acciones en el juzgado, esas que usted describe, sin ningún éxito, porque el ayuntamiento hacía pared con los ocupas. Y decía el ayuntamiento, como hay niños, nosotros no actuaremos contra esa ocupación, porque hay niños. El hecho ese de que hay niños, lo subrayo con el gesto, es fundamental. Tú entras ahí y haces lo que te dé la gana, pero traes unos niños y ya con los niños estás cubierto de tal. Bueno, muy bien. De repente llega el verano, llega a finales de julio, los vecinos alertan a estas 2 hermanas preocupadas por la vivienda de mamá y le dicen, oye, los ocupas se están marchando, están cargando colchones en una furgoneta. Y anda, pues qué bien, a ver, oye, pues sí, parece que están cargándolo todo. Oye, mira, se van, cerrajero, cambian la cerradura,
entran en la casa, contemplan que aquello hay que hacer una inversión bastante importante para recuperarlo porque está muy deteriorado, empiezan a buscar que si un albañil, que si un pintor, que si un tío para las puertas, que si no sé qué, lo ponen en marcha, se gastan su dinero y al cabo de un mes vuelven los marroquíes, que es que han hecho vacaciones y no pueden entrar en casa. ¡Hostia! ¿Qué pasa aquí? Y llaman a la policía local, Fuenlabrada, no se les olvide, que los apellidos son muy importantes. Llega la Policía Municipal de Fuenlabrada, que apoya absolutamente estos movimientos patera que ocupan los barrios humildes de las ciudades españolas, y dicen, no, hombre, por supuesto, aquí forzamos la cerradura, usted por supuesto tiene el derecho de no sé qué, y para adentro otra vez. Y entonces resulta que la familia ocupante denuncia a las propietarias porque han violado su hogar. Y estas mujeres tuvieron que ir a un juzgado acusadas ante un juez, temerosas de que las pudieran condenar, enseñando la escritura de propiedad de su madre, que valía exactamente lo que el papel en el que se escribió. 0 o casi 0. Afortunadamente, con alguna ayuda de algunos medios sensibles al tema y de algunas personas que se interesaron por su suerte, el juzgado no las condenó. Por cierto, ¿cómo ha acabado la cosa con lo suyo en el juzgado, lo de su madre? En el juzgado nos han archivado la causa por falta de pruebas de la usurpación. Ah, no había pruebas. O sea, no basta el informe de la policía que las encuentra. Hemos recurrido, por supuesto, y eso lo recibimos la carta pues hará una semana. Déjeme indagar una cosita. Cuando ese juez o jueza decide archivar el caso, ¿ustedes han recuperado ya la propiedad? Todavía no. El día siguiente de recibir la carta fue cuando la recuperamos. Bueno, entonces he sido mal pensado. Afortunadamente, los ocupas no se llegaron a enterar de la resolución. He sido mal pensado. Pero no los objetos del interior. Pues eso no ha salido nada todavía. Se supone que hay otra denuncia por robo y por allanamiento de morada, que también la pusimos. Pues yo que usted lo chequearía, no fuera caso que se hubieran archivado las dos en junto por aquello... Bueno, está en manos de nuestro abogado. Entonces, doy por hecho que está usted muy bien asesorado y yo no. Vámonos a publicidad y a la vuelta don Amando de Miguel, que está impaciente. Da la sensación de que los nuevos figurantes de nuestra política creen que el propietario es culpable. Propietario malo. Ahorrado, tienes propietario malo. ¿No, don Amando? Bueno, es la mentalidad, digamos, izquierdista, vagamente izquierdista que hay en nuestra sociedad. Pero hay más cosas. Yo quisiera resaltar, para entender el fenómeno, la paradoja que existe entre la consideración de la violencia. La violencia puede ser contra las personas o contra las cosas, las propiedades, digamos. Contra las personas hay una hipersensibilidad social, porque España tiene una de las tasas más bajas del mundo de violencia contra las personas, sencillamente, del mundo. Y sin embargo, si se ven los medios, bueno, parece que estamos rodeados de una nube de asesinatos y de infanticidios y todo tipo de violencia contra las personas. En la violencia contra las cosas se da el fenómeno opuesto, una insensibilidad social. ¿Por qué? Porque en la violencia contra las cosas muchos piensan o pensamos que yo también lo podría hacer. En cambio, en la violencia contra las personas, hombre, nadie piensa yo podría ser un infanticida. Pero si tú te puedes llevar una subvención en un chiringuito de ayuda a lo que fuera, pues bueno, eso es violencia contra las cosas, es corrupción. Pero se admite porque la gente es insensible a eso. Y vamos a lo de los ocupas, porque los ocupas es también una forma de violencia contra las cosas. ¿Y por qué hay esta insensibilidad?
social. ¿Por qué? Yo no me meto ahora en la cuestión jurídica, eso no entiendo mucho, pero la cuestión jurídica se corresponde con una mentalidad social. La mentalidad social no castiga a los ocupas porque tienen cierta gracia. Para empezar, los ocupas no suelen ser una muestra representativa de la gente humilde. No. Es un tipo de personas que no solamente esconde su robo, vamos a decir así, como se hace normalmente, sino que lo exhibe, porque el piso ocupado, en mi pueblo se ve, aparece enseguida con letreros y, en fin, y todo tipo de exhibiciones, de que aquello hay personas de otro tipo, digamos, personas más libres o más... Yo qué sé, y eso, desde fuera, pues se admira un poquito. De tal forma que en mi pueblo también se ha llegado al caso de que no solamente ocupan una casa, sino que cuando necesitan vituallas, bajan al súper, cada uno se provee de un carrito, llenan los carritos, pasan por la caja, y dicen, adiós, muy buenas. Y nadie dice nada. El guarda tiene instrucciones de, es que estos son un poco raros y es mejor no meterse con ellos. Es decir, exhiben, mayor exhibición, esto no es hurto, es el hurto más extraño que puede haber. Es decir, no sé jurídicamente cómo se puede tratar esto, pero esto no es robo, esto no es hurto. Exhiben esta conducta porque es, digamos, tiene cierta vitola, ¿no? Bueno, normalmente es gente joven, gente que no quiere trabajar, gente que no quiere estudiar y que practica un modo de vida que hasta cierto punto, repito, es admirado por la gente. Sí, pero con cierta envidia. Esos son, digamos, los mejores casos, entre comillas, porque luego están las mafias que entran en un bloque de viviendas sociales que los atemorizan en Parla, donde venden drogas, porque hay una relación bastante clara entre los narcopisos y los ocupas, de la que nadie habla. Uy, que son cosas diferentes. ¿Qué dice este ahora? ¿Qué tendrá que ver? Pues no, hay una relación causa-efecto directísima y demostrable. Hay lugares donde se producen incendios en los parkings, donde las ratas son las dueñas y señoras por la suciedad que engendran esos que ocupan esas viviendas. Ya digo, en Parla, 260 vecinos que están torturados por unas mafias que son las que se convierten en propietarios de los pisos y los que las alquilan a terceros, a cuartos, a quintos. Eso sería ya el delito, digamos, organizado. Eso es otra cosa. Crimen organizado. Pero normalmente el ocupa es más bien una cosa espontánea. No, hay de todo, hay de todo. Bueno, con sus trucos. Por ejemplo, alquilan los niños. Es una cosa fantástica. Como ya saben esa cosa jurídica de que si hay niños, en fin, hay que protegerlos, dicen pues alquilan 2 o 3 niños, pagan un módico precio y ya está. Don Ricardo. Hay varias cosas que han salido, y yo querría darles un poco de forma. Primero, hay un problema en el procedimiento. En el procedimiento estrictamente civil de recuperar la posesión de tu propiedad. Uno es el procedimiento inicial en el que hay que emplazar al ocupa, el ocupa no coge notificaciones, no las recibe, hay que emplazarle una segunda vez. Este es un problema. Pero hay otro problema, que es la ejecución. Es decir, incluso cuando finalmente has ganado y finalmente dices, mire, ahora tengo una resolución judicial que me da la razón y dice que me tienen que devolver mi propiedad, ejecutar una sentencia de estas genera muchos problemas prácticos y grandes dilaciones. Desde la comisión del juzgado, que finalmente cuando está allí constituida dice, bueno, ahora hace falta un cerrajero, ¿quién paga el cerrajero? Si no se ha llamado al cerrajero, el cerrajero no viene, o hace falta la intervención de otro cuerpo de la administración, como puede ser el caso de los bomberos. Los bomberos en ese momento pueden considerar o no que aquello es una emergencia y por lo tanto pueden llegar a tiempo o pueden no poder ir, en fin, una serie de circunstancias que hacen que se convierta en un calvario procesal la recuperación de tu propiedad. Y luego hay 2 cuestiones más que no son jurídicas pero afectan al elemento jurídico. Uno es la necesidad como causa de justificación moral. Es decir, llega un momento en el que ante el argumento jurídico de que esta es mi propiedad, la estoy ocupando, la necesito, la alquilo, me hace falta, lo que sea, se responde con un argumento de naturaleza emotiva y moral, que es, sí, pero yo tengo unas necesidades y lo necesito, que es lo que hemos visto en el vídeo. Y esto termina generando una situación en la que quien tiene derecho es visto como el malo y quien no tiene derecho alguno es percibido como el que finalmente sería el bueno. Y luego hay una tercera cuestión que se ha dado, que estoy seguro de que saldrá y si no sale debería salir, que es que se impone a la administración la carga de que hasta que la administración no provea de una solución a la persona que tiene a los menores,
La persona que tiene a los menores no debe abandonar la vivienda. Y claro, se hace gravitar sobre la administración resolver un problema que la administración puede resolver, pero por otros cauces. Entonces es una forma, por ejemplo, de saltarse la lista de espera para viviendas de protección social. Ahí hay una lista de espera de personas que han ido por el procedimiento administrativo adecuado, presentando su solicitud, justificando su necesidad, y se encuentran con que llega alguien que ocupó y como tiene una resolución judicial que dice que la administración le debe resolver ese problema, gana prioridad. Claro, y están dándose verdaderos abusos. Don Javier. Yo iba a ir un poco más a fondo al problema, o más atrás en el problema. Es decir, yo creo que es un problema de mentalidad en general, y no es solo un problema español, es un problema en general que se plantea en otras sociedades. Yo creo que hemos pasado de una sociedad capitalista competitiva a una sociedad tecnocrática dirigida. Y ese es un cambio crucial. Es decir, es una sociedad de propietarios en la que era un señor que no necesariamente tenía un título, pero que era un trabajador, emprendedor, un hombre con poca aversión al riesgo, que consideraba que el esfuerzo y tal le daba derecho a tener una propiedad. Era su derecho y pensaba que el Estado, el gobierno, velaría por ese derecho porque era un derecho fundamental. Y hemos pasado a una sociedad en la que no hay propietarios. Es decir, quien nos dirige no son los propietarios, son tecnócratas. Los tecnócratas no tienen propiedades, tienen títulos. Y han organizado la sociedad en grupos, que lo acabas de decir perfectamente, entre grupos necesitados y grupos que pueden no necesitar. Es decir, el propietario puede no necesitar la vivienda, aunque sea suya, pero ahí se condiciona el derecho de la propiedad a la necesidad. Y esto no es una cosa que surja espontáneamente de la sociedad, esto surge de una visión del gobierno, de una visión del Estado, de la administración, que ha sustituido el principio fundamental de los propios ciudadanos, que es el derecho a la propiedad, el derecho de hacer y el derecho de tener y ser, y lo ha trasladado a una administración que arbitrariamente pues, puede decidir o hacer una legislación que se aplique o no se aplique, porque también es una cuestión importante esto que comentas de los problemas de a la hora de ejecutar una sentencia. Para ejecutar las leyes simplemente hay una cosa que hace falta de verdad, y es voluntad política. Cuando hay voluntad de que las leyes se cumplan ipso facto, se cumplen ipso facto. Ni bomberos, ni nadie. La tributaria. Es decir, exactamente, es decir, la agencia tributaria que luego ha sacado ahora, y permitidme el inciso, de esa lista de morosos, cuando es la que más dinero debe. Habría que sacar la lista de funcionarios de Hacienda que no están devolviendo lo que tienen que devolver a muchísimos españoles. Habría que poner sus nombres en esa lista. Esa es una buena idea, sí. María. Yo quería decir una cosa que... Volvemos a lo que estábamos hablando antes, antes de irnos. A mí me parece muy bien que la gente tenga que tener derecho a la propiedad. Es que cuando tú tienes una propiedad es porque tú te lo has ganado, porque estamos viendo un plan de pensiones que no sabemos si muchas personas vamos a llegar. Entonces la gente lo que ha hecho es, pues me compro un pisito, lo alquilo. Pero claro, cuando tú lo vas a alquilar, tienes un tiempo hasta que eso sucede. ¿Qué pasa? Que en ese intervalo te lo ocupan. Yo, porque no puedo tener 2 pisos si yo me lo he ganado, o me lo han dejado mis padres, o me lo han dejado mis suegros? ¿Por qué? O sea, lo que no puede hacer el Estado, que yo estoy pagando religiosamente todos esos impuestos, llegar y decir, no, es que este señor lo necesita. No, vamos a ver que hagan políticas sociales en los países de estas personas, que generalmente son las que tratan de ocupar, y no los traen aquí, que lo único que están haciendo es delinquir, machacar los barrios y estropear todo el sistema. Porque parece que es que las cosas no cuestan sacrificio, ¿no? Es que a mí me cuesta mucho sacrificio levantarme a las 6 de la mañana como cada español o cada persona, sea español o no sea española, que esté viviendo en España y que tenga un trabajo o se haya buscado un trabajo. O sea, es que parece que no vale nada y aquí la ocupación, ¿vale? Pues no pasa nada porque lo necesita. Acabamos de ver, como ha dicho el compañero, que esa señora estaba trabajando. Habrá gente que no trabaje, pero es que yo no soy una ONG. El Estado es el que tiene que dar solución a los problemas, no yo. Y las políticas que están haciendo están ayudando a quien quiere. Los servicios sociales están ayudando a muchos temas de ocupaciones. Y lo puedo corroborar, o sea, porque es que lo he vivido. Como bien decíamos, yo he visto de entrar a un niño por una ventana, llegar a abrir la puerta, llegar la policía y no poder sacarle. Porque ese niño ya estaba dentro, no. Pero es que ese niño era para luego que la madre pudiese abrir el piso. 2 veces en una semana el mismo piso ocupado. La primera vez lo pudieron sacar porque, claro, esa señora acababa de comprar el piso y no tuvo tregua a que le diesen las llaves cuando ya se la habían metido. Llegó policía y le dijo, no, este señor tiene su título de propiedad y usted se va. Es que no tengo trabajo, es que no tengo, pero para tener hijos sí tienen.
Yo como española y como currante, si quiero tener un hijo, sea lo que me atengo. Pero es muy bonito que te den una paga, que te den un remi, que te den una serie de dinero, que como no te cuesta nada, pues te pones a tener hijos y luego que los mantenga el Estado español. Yo creo que las cosas no son así. Claro, y estamos en un entorno en que esto no solo le pasa a la propiedad privada, le pasa a la propiedad pública. La propiedad pública tiene ocupas por un tubo. Es más, alguien ha querido hacer bandera con la ingobernable. Van a ver ahora lo que es la ingobernable. Alguien, el nuevo gobierno de la Ciudad de Madrid, el nuevo alcalde, Almeida y Villacís, etcétera, etcétera, pues intentaron vaciar la ingobernable de sus ocupas. Lo intentaron y no lo consiguieron. Y lo volvieron a intentar recientemente, en noviembre, y ahora parece que sí lo han conseguido. Pero quiero que escuchen cómo define Almeida lo que había ahí dentro en la famosa parcela esta, la ingobernable. Que iba a haber tolerancia cero con la ocupación en la Ciudad de Madrid y más aún con ese colectivo que llevaba 2 años enseñoreándose con chulería de la utilización ilegal de un edificio que es propiedad de todos los madrileños. El edificio se ha encontrado en un estado bastante lamentable desde el punto de vista de conservación y sobre todo desde el punto de vista de higiene y limpieza. La verdad es que no es un aspecto que este colectivo cuidará demasiado en la utilización del mismo y lo que hemos procedido, por supuesto, es a asegurarlo para que no se vuelvan a repetir ocupaciones del mismo. Cuando estamos hablando de la ingobernable no estamos hablando de un movimiento social, estamos hablando de un movimiento facial, es decir, son unos caras que durante 2 años han ocupado por la cara un inmueble de titularidad pública y que definitivamente nosotros, como dijimos, con la ley, solo con la ley, pero con toda la fuerza de la ley, dimos la garantía a los madrileños de que les íbamos a desalojar y lo hemos conseguido. Y por tanto, eso es lo que dice el alcalde madrileño, tiene bastante razón, yo creo que la gente entiende esos argumentos, pero si con la propiedad pública no se muestran celosos de que no les ocupen, pues ¿qué van a hacer con la privada si vamos mucho más alejado? Hay 2 variables. Una es que en ocasiones se ha entendido que la tolerancia o la flexibilidad con la ocupación de esta naturaleza era una forma de hacer política social, una visión algo torcida, pero era la idea. Hay una segunda. Cuando se ocupa vivienda de protección pública, de la naturaleza que sea, se está perjudicando a los más necesitados. Es decir, cuando se ocupa este tipo de propiedad que pertenece a la administración dedicada a fines sociales, quien se está robando no es a los teóricamente, vamos a ponerlo en términos demagógicos, a los ricos, no. Se les está haciendo un daño a la gente que más lo necesita. Hay gente que está en una lista de espera para entrar en esas viviendas. Y además, no lo hemos hablado hasta ahora, pero ya pueden imaginar ustedes en sus hogares, espero que efectivamente custodiados de una manera que no puedan ser ocupados, tomen ahí, no regateen dinero porque hace falta invertir en la seguridad de una casa. Pero piensen en el miedo que lo impregna todo. Piensen que hay una concejal madrileña, Isa Serra, que está pendiente de juicio por el tema de lo que produjo la criatura en mitad de un desahucio. Las personas que son objeto de ocupación tienen legítima preocupación ante un miedo a que en algún momento puedan ser señalados con el dedo y sean considerados objetivos de escraches, objetivos de líos o de problemas que uno no quiere tener nunca. Amanda de Miguel. Quiero volver a esa idea que me parece muy iluminadora de que hemos pasado de una sociedad de propietarios a una sociedad de currantes, diría yo, ¿no? Entonces la propiedad ya no cuenta. Retrocedamos 1,5 siglos a la época de la Restauración y en la biografía de los senadores y diputados constaba solamente si eran propietarios. Fantástico. Hoy sería absurdo que en el currículum de los diputados dijeran es propietario de unas tierras. Hoy eso no cuenta. Bueno, excepto en el caso de Pablo Iglesias, que lo más relevante es de lo que ha conseguido ser propietario. Perdón, permítame la interrupción. Amando, es que es más, es que hay algunos que se jactan de no tener patrimonio alguno. Es un caso muy singular, pero en España se da. Pero hay una consecuencia de eso. Al no ser una sociedad de propietarios, ¿qué ocurre con la propiedad? Pues la propiedad se ha transformado en algo que paga impuestos. Claro, si tú tienes un piso, tienes un coche, si eres propietario de algo, estás pagando impuestos, pero irremediablemente, ¿no? El IBI, por ejemplo, ¿no? Que es una monstruosidad que estés pagando impuestos por algo que ya pagaste impuestos a la hora de comprarlo o de construirlo o de hacerlo. Pero no, por el hecho de seguir en la posesión de tu bien tienes que pagar
Está castigada la propiedad, ¿no? Y lo asociamos inconscientemente a que propiedad es pagar impuestos. Y claro, hoy por eso no somos una sociedad propietaria. Yo que soy más viejo, todavía llegué a ver la sociedad de propietarios. Cuando yo era estudiante, para sacar una tarjeta de la Biblioteca Nacional, uno tenía que ser avalado no por un profesor, no por el decano, no, por un comerciante. Algo increíble. Yo fui a la cacharrería de abajo y le dije, ¿me puede usted firmar? Porque aquello era respetable. El cacharrero era un propietario. Y eso fue el último coletazo de la sociedad propietaria. Eso se acabó ya. Antonio. Yo creo que está saliendo un tema interesante, que es la contraposición entre el derecho de propiedad constitucionalmente regulado, que se interpreta como un derecho estrictamente económico, y el derecho a la vivienda, que se intenta ver como un derecho social. Y entonces, además, como el ejercicio de los derechos se ha publicado en los últimos tiempos, y muy especialmente ese ejercicio de los derechos de tercera generación, como es el derecho a la vivienda, pues ahora también se ha ideologizado. Es decir, para la izquierda siempre reclama el derecho a la vivienda y lo contrapone al derecho de propiedad. Es decir, no, es que no importa que usted sea propietario porque debe primar el derecho a la vivienda y esa necesidad que tiene de utilizar la vivienda quien no sea propietario. Y yo creo que no es así. No hay que tener una interpretación contradictoria del derecho de propiedad con el derecho a la vivienda, sino que es complementario. Se puede tener derecho a la vivienda y se puede dar cumplimiento práctico al artículo 47 de la Constitución desde iniciativas públicas que favorezcan el acceso a la vivienda para aquellas personas que lo necesitan, con la protección del derecho de propiedad que asiste a todos los propietarios. Es que no debe ser incompatible, sino que lo que tienen que hacer los poderes públicos es precisamente garantizar el cumplimiento práctico y la protección de ambos derechos constitucionalmente protegidos. Cuando hablábamos de la ocupación de las propiedades públicas, esto todavía es más grave, porque claro, el régimen jurídico de protección de los bienes públicos es un régimen exorbitante, es decir, la administración pública goza de unas prerrogativas para la protección y defensa de los bienes públicos, las dos categorías fundamentales de bienes públicos, que son bienes de dominio público y bienes patrimoniales. Es que la administración pública, si tiene voluntad, como decía antes Javier, de cumplir la ley, es que puede, de una manera, no voy a decir fácilmente, pero mucho más fácilmente que un propietario privado, recuperar la posesión indebidamente perdida sobre las propiedades públicas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? Lo que está ocurriendo en nuestro país es que, como decía al principio en mi primera intervención, no ha habido un desarrollo legal de la protección del derecho de la propiedad hasta a fondo. Es verdad que en los últimos años, y tú lo sabes, Ricardo, se han modificado algunas leyes como la ley de enjuiciamiento civil o la ley de arrendamientos urbanos para favorecer la agilización en los procedimientos de desahucio. Pero es verdad que se ha mejorado porque los plazos de desahucio en España ahora se han reducido sustancialmente, prácticamente a la mitad que antes, pero todavía tenemos un déficit fundamental de protección del derecho de propiedad, que es el siguiente. Si esto sería relativamente sencillo desde el punto de vista jurídico. La exhibición del título de propiedad o la exhibición del título de posesión, es decir, el ius possidendi o el ius possessionis. Y si eso no se exhibe, inmediatamente tendría que haber un lanzamiento del señor que está en una posesión indebida. Ya sabía yo que me iba a sacar usted cantantes italianos de los años 60. El ius, ¿qué? ¿Cómo era? Possidendi y el ius possessionis. Vale. En serio, miren, a eso no damos respuesta como sociedad. 100.000 viviendas ocupadas. Incremento en los últimos 5 años del 58% de los casos de ocupación. La extensión territorial. Oiga, ¿a usted les parece medio normal que hablemos de ocupas en Logroño? ¿Y en Mahón? Hombre, esto era un fenómeno constreñido a Madrid y cinturón, y a Barcelona y cinturón, y si acaso a Sevilla y cinturón, o Zaragoza y cinturón, pero no, es que de esquina a esquina y de norte a sur, esto es un fenómeno que, claro, como no tiene a la policía en la represión del asunto, ni tiene a los ayuntamientos en no facilitar los pisos patera, pues entonces prolifera a sus anchas y van saliendo problemas añadidos como son las mafias. María. Efectivamente, es que
Es que es un problema que dicen, es que es gente que necesita. No, es que no es que hay gente que no es que necesite, es que se dedican a las mafias de la droga. Visto está en Vallecas todos los problemas que hemos tenido, porque antes decía ciertos partidos políticos decían que es que ocupaban porque los pisos eran de bancos, que no nos mientan. O sea, hay muchos pisos particulares que han ocupado. Entonces, los particulares tampoco somos una ONG. Esta gente que generalmente ocupa, primero, son sin papeles, muchos de ellos. No quieren trabajar. Habéis visto La Ingobernable, hemos visto otros sitios que tenemos en La Villana, en Vallecas. Entonces, yo creo que los vecinos no tenemos que pagar ese tipo de problemas. Para eso está el gobierno, para que le dé solución. Y como vuelvo a decir, es que los servicios sociales también hacen mucho daño en ese aspecto. Pero estarás conmigo, María, en que si tú quieres gobernar con Podemos, este es un asunto por el que no debes hacer aportaciones. Es que vamos a ver, él, por ejemplo, hemos visto en televisión muchas veces, cuando ha estado Guardia Civil, ni les ha dejado entrar. Las penurias que han tenido que pasar están fuera. O sea, este señor no le pueden ocupar como a otros políticos porque tiene seguridad privada o tiene seguridad del Estado. Nosotros como ciudadanos trabajadores no podemos permitírnoslo. Yo creo que, mira, primero, un ciudadano no debería necesitar seguridad privada. Claro. Fíjate lo crudo con lo que te lo digo. Es decir, la seguridad privada está revelando una carencia de la seguridad pública, que es quien en principio tiene a su cargo la tarea de prestar seguridad ciudadana. Hay una segunda cuestión, Xavi, que antes ha salido y querría volver un instante para precisarla. Normalmente el ocupa de este perfil del que estamos hablando no teme al juzgado. Si él sabe que tarde o temprano lo pueden terminar desahuciando, pero mientras tanto pasará el tiempo que pasa. Con la cuestión de los menores, muchas veces se hace también un uso torcido o un abuso incluso de situaciones de discapacidad o de necesidad extrema. El problema no lo tiene, sabe que lo van a terminar desahuciando, pero juega con el tiempo. ¿Cómo se corta esto? Con la fuerza pública. Y aquí hay otra dificultad. Antes preguntaba a lo que decía Antonio. Las reformas que se han venido haciendo han sido reformas donde se sigue haciendo gravitar sobre el juzgado la recuperación de la posesión. Es decir, si va a intervenir la policía, si van a intervenir los bomberos, si va a intervenir el cuerpo de recogida de basuras, etcétera, va a intervenir porque lo acuerda el juzgado. Esto genera una distorsión que es coordinar a todos estos cuerpos. Hay otros países donde la recuperación de la posesión te la da la policía o el cuerpo equivalente a la policía. Y ya. Es que, claro. Y todo lo demás que se puede resolver, se resuelve con el propietario en posesión de su bien. Me parece muy bien que me has puesto en suerte. ¿Qué opina la policía de este proceso que está por todo el país de ocupaciones? ¿Qué piensan los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía? Se lo hemos preguntado a Serafín Giraldo, buen amigo de la casa y portavoz de la UFP. Es que no mandamos nada. Hay que dejar claro una cosa, que cuando una persona ocupa, entra en una vivienda y establece allí su intimidad, la policía no puede entrar, y esto es algo que confunde mucho al público. La policía no puede entrar a sacar a esa persona. Tiene que haber una orden judicial para que la policía pueda efectuar un desalojo. En principio nosotros poco tenemos que hacer ante una ocupación como policías. Es el miedo que existe ya en la sociedad, en los vecinos de diversos barrios donde existe mucha ocupación. Hay verdaderas mafias organizadas que avisan a estas organizaciones, son 4 o 5 personas, no son más, para decirles cuando un vecino abandona temporalmente su piso y este pueda ser ocupado. En definitiva, lo que existe es verdadero miedo por parte de los vecinos precisamente a abandonar su casa en determinados barrios de Madrid. Los ocupas no solo utilizan niños para evitar el desalojo, sino todo tipo de trampas contra la policía, son extremadamente violentos, están muy organizados y además los medios de comunicación os hacéis eco de ellos. Verdaderas batallas campales cada vez que, por orden judicial, la policía trata de ejecutar una ocupación, trata de desocupar a estas personas. Pues mi opinión siempre ha sido la misma. Yo nunca aconsejo a un ciudadano que acuda a estas empresas privadas, aunque la verdad es que no tienen más remedio para recuperar sus viviendas que acudir a ellas porque la ley no les ampara. Pero el problema que existe es que estamos en el límite con las coacciones, es decir, podemos caer en un delito de coacciones. Encima nos sustraen, nos roban nuestra casa, nos ocupan nuestra casa, por decirlo de alguna manera, y para que se me entienda, y nosotros si tratamos por la vía de hecho, porque sencillamente estas empresas lo hacen por la vía de hecho, de recuperar nuestro domicilio podemos cometer un delito. No está nada cubierto y fíjese, y
sencillamente nos ocupan nuestra casa y tardamos un año más o menos de media en toda España en que un juez nos consiga devolver y la policía consiga ejecutar, sacar a esas personas dentro del domicilio. Con lo cual la propiedad privada en España no está protegida ni judicial ni legalmente. Y es algo tan sencillo como colocar una medida cautelar en la cual, por ejemplo, pues con un registro, ir al registro de la propiedad y demostrar al día siguiente de la ocupación al juez que esa casa pues en principio me pertenece, el juez puede dictar esta medida cautelar de carácter inmediato y recuperar yo mi propiedad. Y luego el juicio, si se quieren presentar, pues que se presenten, pero en principio no está nada protegida ni legal ni judicialmente la propiedad. Bueno, yo creo que más claro, Jesús, hiciste bien, porque a la vista de lo que dice el policía Serafín Giraldo, esto no están para resolverlo las fuerzas del orden públicas. No, lo que pasa es que esto está fomentando que hacerlo nosotros por la fuerza. Yo me he planteado llevar a mis hijos y a todo ese equipo de rugby a echarlos a hostias. Sí, sí. Lo que pasa es que es así. No porque se arruina usted. No, pero Bueno, es que si mi hermana no hubiera llamado a la policía, a ver qué hubiera pasado. Eso es una pregunta que he hecho yo y nadie me ha respondido. Sin llamar a la policía, si yo voy allí con la gente, los echo, y los pego una paliza, los echo fuera y todos, a ellos y todas sus pertenencias, ¿a mí qué me pasa? Le cae una tormenta legal. Claro. Es de verdad, la cantidad de problemas que una persona puede tener por resolver esto por la vía de los hechos. Bueno, es que porque la violencia la han utilizado ellos igual. Se han metido en mi casa rompiéndola. Claro. Jesús, te agradezco. No les ha pasado nada a mí. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Te agradezco mucho tu presencia en el programa. Espero que tu madre se recupere, que, en fin, que la normalidad vuelva a tu familia, que ya os la merecéis. María, a ti también te agradezco mucho que hayas estado aquí. Otro día hablaremos más a fondo de esto, hasta que alguien venga y lo resuelva. De momento nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta hablamos de pactos, de si se le ha ido al garete el gobierno a Pedro Sánchez o no, o qué pasa con Esquerra y qué pasa con todo el monumental lío en el que andamos inmersos. Continuamos y vamos a hablar del tema político de estas Navidades, sin duda alguna, si va o no a organizar gobierno con Podemos y con Esquerra Pedro Sánchez, nuestro candidato del PSOE, si le va a perjudicar la sentencia de los tribunales europeos, si al final el plante de Esquerra se va a mantener, si ha mandado la sentencia al guano cualquier posibilidad de acuerdo con Esquerra, que me parece que sí. Y, bueno, como esta es una circunstancia que tiene mucho que ver con un periodo de nuestra historia, hoy me complace presentarles a don Pío Moa. Muy buenas noches, Pío. Buenas noches. Don Pío ha escrito un libro, que les muestro yo acá, y si podéis colocar para que se vea mejor, pues mejor. Es un libro en el que se comenta, con la erudición que le caracteriza, el por qué el Frente Popular perdió la guerra civil. Las causas, las consecuencias históricas. Y yo creo, don Pío Moa, que es el mejor momento para este libro en la situación en la que estamos, que tiene interesantes concomitancias. Es el mejor momento porque es el 80 aniversario de la guerra y porque tenemos un nuevo Frente Popular. El Frente Popular fue una alianza de totalitarios y separatistas, básicamente, y por lo tanto ponían en peligro tanto la unidad de España, la unidad nacional, como había el intento de crear un régimen de estilo soviético en España. Y actualmente tenemos los separatistas que están empeñados en disgregar España, de desarticularla en una serie de pequeños estados, impotentes que serían juguete de otras potencias, como habría sido también en el 36, y de partidos como el comunista y el socialista, el Partido Socialista que ya empezó hablando de enterrar a Montesquieu cuando llegó al poder, un Partido Socialista que ha implantado leyes como la de memoria histórica, que es una ley totalitaria, y hay que entender por qué, porque la versión que dan los socialistas de la historia es tan falsa que no se puede, en un debate abierto, un debate democrático, no se puede sostener, y por tanto necesitan imponerla mediante una ley de memoria histórica. Y no solo eso, tenemos la ley de género y otra serie de cosas que son típicamente totalitarias con las que están avanzando desde Zapatero.
Entonces el libro este es un poco, como decía Santayana, que los pueblos cuando olvidan su historia terminan repitiéndola, repitiendo lo peor de ella, y estamos en unas circunstancias pues de ese tipo, ¿no? Hay que decir que, en fin, yo recomendaría el libro como regalo para estas Navidades, porque el doctor que está en Moncloa, pues tiene la buena intención de prohibir este tipo de cosas, de perseguir con multas, incluso con cárcel, a quienes no piensen como él cree que hay que pensar, a quienes no comulguen con esa historia que han inventado y que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Cómo ves tú a esta Esquerra Republicana de hoy en día? ¿Cómo ves tú a este Podemos de hoy en día respecto de lo que fueron comunistas y secesionistas en este periodo de la historia de España? Bueno, son básicamente lo mismo. Es decir, ellos no han aprendido de la historia, siguen con las mismas patrañas, con el mismo racismo, los de la Esquerra. Entonces serán abiertamente racistas. Después de la Segunda Guerra Mundial es imposible declararse racistas, pero la idea básica es el racismo. Ellos son superiores y, por lo tanto, no pueden aceptar estar con los inferiores que consideran a los españoles. Ellos lo disfrazan con la lengua, el hecho diferencial que llaman. El hecho diferencial consiste en que ellos son superiores. Y, curiosamente, el PSOE tiene ya una trayectoria muy larga de alianza con los separatismos. Esto viene ya del 1917, cuando la huelga aquella revolucionaria, ¿no? Y ha seguido durante la Segunda República, etc. Y el problema no está tanto en los comunistas de Podemos como en el PSOE. El problema de la guerra civil viene del PSOE, no de los comunistas. Fue el PSOE el quien la planteó con estas palabras, que querían guerra civil, que estaban convencidos de que iban a ganarla, etc., ¿no? En este libro señalo cómo su política favoreció finalmente a los comunistas, porque los comunistas eran, por así decir, los únicos inteligentes que había en el Frente Popular, los únicos que tenían una estrategia bien marcada, con análisis de la sociedad, con análisis de las fuerzas en cuestión, y los otros, en cambio, sus aliados, pues eran su estrategia era sobrevivir a cualquier precio, nada más, no iba más allá. Los socialistas fueron también los causantes del envío del oro a Moscú. Esto es muy importante porque generalmente se habla de si el oro fue gastado o no fue gastado, de si hubo trampas, de si fue legal o no fue legal. Esto es secundario. El envío del oro a Moscú fue el acto estratégico, político y militar fundamental del Frente Popular que lo supeditó totalmente a Stalin. O sea, de Stalin venían las armas, Stalin tenía dinero, por consiguiente tenía que ser así. Y los comunistas fueron los que sacaron el provecho, porque, insisto, tenían una estrategia que no tenían los otros. Esta estrategia consistía en tenía dos aspectos. Primero, frenar la revolución anárquica que se había organizado al principio, entre otras cosas para presentar un aspecto democrático y tratar de involucrar a Inglaterra y a Francia, cosa que no consiguieron. Y, por otra parte, ir dominando el ejército y la policía, porque eso serían los elementos principales a la hora de la victoria. Esto implicaba, naturalmente, someter a sus aliados, y efectivamente lo sometieron por la vía dura, porque no había otro remedio, porque eran muy anárquicos y era una gente muy poco fiable. Lo que pasa es que no consiguieron dominarlos hasta el final. O sea, hay una carta de Negrín ya hacia el final de la guerra a Stalin, querido camarada Stalin, que le dice, bueno, las cosas van bien, pero claro, sin vuestra ayuda esto se habría acabado hace mucho tiempo. Y por otra parte tenemos el problema de alguna gente que está aquí intrigando y molestando, es decir, sus aliados, y desgraciadamente no podemos ajustarles cuentas en este momento, pero ya llegará el momento. El momento no llegó porque vencieron los nacionales y porque el Frente Popular terminó una guerra civil dentro de sus propios partidos. Bueno, el libro es un enfoque nuevo de esta historia. Tiene 4 partes, realmente se puede empezar por cualquiera de ellas. La primera es la evolución político-militar del Frente Popular. La segunda son semblanzas pequeñas biografías de los principales jefes, por ejemplo, desde Azaña a Negrín, Prieto, etc. Y las 3 damas de la Revolución, la Pasionaria, Margarita Nelken y Federica Montseny.
O sea, son pequeñas biografías porque es muy importante. En las historias generalmente no se presta atención a este aspecto, ¿no? Se dice, Azaña hizo esto. Dice, pero no sabemos muy bien quién era Azaña. Es necesario por lo menos un vislumbre. Ni qué hacía su padre. Políticamente, sí, qué quería, o sea, cuál era su proyecto de vida, por así decir, ¿no? Y esto es lo que trato de hacer para que se vea mejor, se comprenda mejor lo que pasaba. Luego, en la tercera parte, trata de las cuestiones en pugna. O sea, la guerra civil fue un debate a tiros, pero un debate en que se planteaba la cuestión de la legitimidad, se planteó la cuestión del terror de retaguardia, la cuestión de la cultura, la cuestión de la intervención exterior, etc., ¿no? Entonces trato cada una de ellas. La cuestión de la legitimidad es la básica y la fundamental, porque, claro, la versión que se ha venido difundiendo es que la legitimidad correspondía al Frente Popular porque había salido de unas elecciones. Esto no es verdad. Los partidos del Frente Popular habían primero asaltado la República en octubre del 34, habían asaltado, habían fracasado, y en una segunda etapa habían liquidado la República, es decir, la legalidad republicana, mediante unas elecciones fraudulentas seguidas de una verdadera orgía de asesinatos, de incendios, etcétera, ¿no? Que fue lo que motivó la rebelión. Esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, la legitimidad no para nada estaba con el Frente Popular, que además cada uno de sus partidos tenía una idea distinta, ¿no? Y desde luego la democracia no jugó ningún papel en la guerra, porque ni el Frente Popular era democrático, no había ni un demócrata entre ellos, ni los nacionales lo eran, aunque por distintas causas. Los nacionales, en principio, el propio Franco, en 1930, escribiendo a su hermano, le dice: la democracia, la democratización, es la mejor solución para el país dentro de la ley, siempre que no sea con algaradas y follones, porque esto conduce a la tiranía. Lo dice así, en estas palabras. Pero claro, después de la experiencia de la República, que fue caótica, y después de que los partidos del Frente Popular destruyeran la República, destruyeran la legalidad republicana, era imposible creer en la democracia. Digamos que el Frente Popular desacreditó la democracia para muchísimo tiempo. Bueno. Ahora estamos en una tesitura en la que hay que acomodar eso que sabemos de la historia a lo que nos pasa ahora. Aquí había mucha gente que creía, oiga, es que esto está hecho, es que está hecho, fíjate, lo están dilatando porque todo esto es un teatrillo, pero está hecho. La propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, he hablado hoy con Sánchez y es que está hecho, es que no sé cómo lo hace, pero está hecho. Y le vamos a poner fecha y va a ser en este año, el 28, el 30, el 31, se han barajado diferentes fechas. Y aquí ha habido algunos que hemos mantenido el timón en que no va a haber tal gobierno. Yo creo que ahora, más claro que nunca, no va a haber tal gobierno por lo que ha pasado con esa sentencia, porque Esquerra Republicana ha recuperado pues esa faz de monstruo ajeno a lo que pase en la política de España, etcétera, 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 que es parte, es su condición, nada nuevo bajo el sol, y ahora tenemos que ver qué pasa. Cosas que ustedes deben conocer, la negativa de Esquerra, lo que ha cambiado todo y lo que tiene pues, en los cuarteles de invierno a Pedro Sánchez. Creo que está dándose cabezazos en el Falcon, pensando a ver qué pasó y por cómo se le fue esto de las manos. Escuchen a Marta Vilalta. Desde Esquerra Republicana no vamos a volver a reunirnos con el PSOE hasta que sepamos qué es lo que piensa el PSOE, hasta que sepamos qué valoraciones hace y qué acciones llevará a cabo la Abogacía General del Estado. Esto es lo que decimos ahora mismo ante esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es el momento, es la oportunidad para demostrar que finaliza la vía judicial, que finaliza la vía de la represión y que se empieza a construir la vía política. Lo que ha conseguido estos últimos 40 años es que la portavoz de un partido político catalán, cuando habla español, diga abogacía, que es como se dice en catalán. Es una suerte que no hable de tornillos, porque si no les llamaría caracoles, que es como se dice en catalán, y nadie entendería nada. Esto es el desaparecer de un país y el último que se lleve la bandera. Eso es lo que ha pasado en Cataluña durante 43 años.
Y bueno, pues vuelven a lo suyo, ellos están en su política de la independencia, etcétera, etcétera, y ahora empieza a tener repercusión el pactar con Sánchez. Bueno, a pesar de ello, como dice Emiliano Fernández Paje, que dice que le pide a los Reyes un tubo grande de vaselina, pues ahora van a escuchar a Carmen Calvo, que está dispuesta a que sea una interpretación etérea lo de la sentencia europea para que no acabe rompiendo las negociaciones. Está en este momento estudiando detenidamente y de manera concienzuda para saber la posición en la que nosotros podemos ayudar de mejor manera a la posición que adopte el Tribunal Supremo para cumplir esta sentencia. Y las ideas recurrentes. La culpa de esto es el PP, la derecha. Que no se le ocurra a nadie comparar el caso Gürtel con los ERES. Que no se le ocurra a nadie comparar las finanzas de Podemos con las del Partido Popular. Escuchen a Isabel Cela. Nosotros no queremos unas terceras elecciones, pero cada vez parece más claro que los partidos de derechas sí quieren unas terceras elecciones. Pero no vamos a cejar en nuestro empeño para impedirlas, porque no hay mejor empeño ni más legítimo en términos políticos que poner a funcionar un gobierno y presentar un proyecto de presupuestos. ¿Qué ha producido la sentencia europea que reconoce que se privaron los derechos de inmunidad del señor Oriol Junqueras? Pues ha producido que se vengan arriba, como expresa, por ejemplo, Torra, cuando le dicen, no, a usted le han condenado a 1 año y medio de inhabilitación. Y el ciudadano Torra dice, a mí no hay tribunal que me inhabilite. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué es? ¿Desobediencia torera? ¿Cómo es? Vamos a escucharle. La meva condemna serà la seva condemna. És així com em vaig expressar el 18 de novembre davant del tribunal que em jutjava acusat de desobediència per haver defensat, com és el meu deure i obligació, la llibertat d'expressió i els drets humans de tots els ciutadans. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu que vaig desobeir i que cal inhabilitar-me per a l'exercici del meu càrrec de president de la Generalitat. A mi no m'inhabilitarà un tribunal amb motivacions polítiques perquè tan sols ho pot fer el Parlament de Catalunya. ¿Ven a dónde lleva la inacción? ¿Ven a dónde llevan los 155 de plastilina? ¿Ven a dónde llevan los acuerdos, el diálogo, el sentar, el nombrar un relator? Mándele el relator a Torra, hombre, si esto está muy claro, está clarísimo. En fin, a mando de Miguel. Bueno, estamos ante el problema de formar gobierno, llevamos 1 año para formar gobierno, no está mal. Hay una presunción racionalista en nuestra mentalidad por la que todos los problemas tienen solución, menos la muerte, se suele decir. Pero yo creo que este problema no tiene solución. Y voy a demostrar por qué, muy rápidamente. Porque hay demasiados partidos. Con el abanico, igual que en Israel, es un caso muy parecido. Si usted tiene 20 partidos, no se puede formar matemáticamente gobierno. En España no es solo que haya también muchos afecta partidos. mucho la calidad de los líderes de los 20 partidos. No, ya, claro, es que hay demasiados, no puede haber tantos líderes, ¿no? Pero hay demasiados porque hay una peculiaridad española, que es que nosotros tenemos partidos que no intentan representar a todos los españoles. Eso es una cosa muy rara. Hay varios partidos que ya por la definición, por las siglas, no, si nosotros somos de Teruel, pero ¿cómo? Y si ustedes son de Teruel y intentan representar a un partido en las Cortes Españolas. En las Cortes Españolas tienen que estar solo, me parece a mí, los partidos que representan a todos los españoles, naturalmente cada uno con su ideología particular. Eso no se da. No se da en gran medida por aquí viene el entronque con la utilidad del libro, porque aquí pesa mucho la historia, como es lógico. Una ley histórica, Píos, me atrevo a decirlo delante de un maestro, siempre que los socialistas y los comunistas se han aliado, han ganado los comunistas. Siempre. Es una ley histórica, en todas partes. De tal forma que, claro, el PSOE es tan dominante en términos de votos, y en términos de influencia, y en términos de estructura,
que ¿qué hace aliándose con los comunistas? Si los comunistas le van a absorber. Y eso lo hace ya inviable el asunto. Porque además los comunistas de ahora, para empezar, no se llaman comunistas, se llaman en femenino, Unidas Podemos. Es decir, que son unos comunistas feministas, por ejemplo. Son unos comunistas muy raros. Y en el fondo latinoamericanos. Yo creo que lo que tenemos ahora es un comunismo latinoamericano. Porque hoy el mundo pues, es global y se interpenetra. Tenemos 4 grandes partidos que son herederos de la guerra, se llamen, o de antes de la República, se llamen como se llamen. El PSOE, el PP, antes no se llamaba PP, pero en fin, es la CEDA, la Esquerra Republicana de los catalanes y el Partido Nacionalista Vasco. Todos son partidos históricos, digamos. Pero claro, los partidos históricos llega un momento en que se degradan naturalmente, porque están demasiado apegados a su trayectoria antigua. Entonces, el PSOE va a quedar sobrepasado por Podemos, el PP por Vox, la Esquerra, pues no sé, los herederos de Convergencia, que no sé cómo se van a llamar, pero va a haber un partido ahí, lógicamente, que se lo va a comer. Y el Partido Nacionalista Vasco por Bildu o como se llame. Y esto lo hace muy inestable, porque si los 4 grandes partidos, digamos, son los protagonistas, se los van a comer sus adversarios, sus sucesores, pues eso lo hace doblemente insoluble. Pío. Bueno, yo creo que la sentencia de la Unión Europea demuestra el poquísimo respeto que inspira a España fuera. Y es una falta de respeto muy lógica, porque un país cuyos gobiernos han estado fomentando, amparando y financiando los separatismos, yo creo que es un caso único. Ese país pierde el respeto de todo el mundo. Un país que tiene invadido su territorio en un punto estratégico como Gibraltar y se declara amigo y aliado de la potencia invasora, es un país que no merece respeto. Un país que está tratando de entregar su soberanía, sus partidos, sus gobiernos, quiero decir, a la burocracia de Bruselas, pues no merece respeto. Inglaterra sí merece respeto. Inglaterra piensa que no está dispuesta a aceptar que le gobiernen desde fuera. Aquí en España todos los partidos están deseosos de que los gobiernen desde fuera, todos menos Vox. Y por otra parte, hay algo de justicia poética en el hecho de que los separatistas catalanes estén derrumbando prácticamente el régimen que les ha favorecido, financiado y dado de todo, sea con el PP o con el PSOE. Da igual. Esto es un caso. Hay un poco de justicia poética en esto. Hay que decir también que el régimen actual no es el régimen del 76. En el 76 se aprobó por referéndum el paso a la democracia desde el franquismo y no contra el franquismo, y sí contra los rupturistas que querían una especie de nuevo frente popular, que es lo que ha llegado con Zapatero. Con Zapatero, de hecho, se ha cambiado el régimen con leyes como las de género, con leyes como las de memoria histórica, con el apoyo, impulso todavía mucho mayor al separatismo, con el vaciamiento del Estado en Cataluña y Vascongadas, con el rescate de la ETA, para convertirlo en una potencia política. Todo esto ya es un régimen distinto. Y ese régimen distinto está llegando a un grado de putrefacción que se demuestra en lo que está pasando ahora mismo. Claro, no tienen más remedio, como tú decías, que tratar de formar gobierno como sea, pero les va a ser prácticamente imposible. Y va a haber unas terceras elecciones, ojalá. Lo doy por perdido, sí. Antonio. Bueno, yo voy a ver si digo algo nuevo, porque claro, estuve el jueves pasado en El Gato y ya comentamos este tema y vengo comentando en esta casa en varias ocasiones la situación de los pactos. Por actualizar lo último, evidentemente con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del jueves pasado, lo que hace es que el análisis político interno es que el PAN sube. El PAN ha subido mucho. El PAN de los pactos, o sea, Esquerra Republicana ahora mismo está envalentonada. Yo fui de los primeros que dije también, y tú lo sabes, que yo no veía este gobierno, ¿no? Veía mucha dificultad en que se pudiese configurar un gobierno con los protagonistas que van a ser o que intentan ser parte del mismo.
Pero cuidado, tú dices el timón, pero es que el timón, claro, es tan variable que aunque Esquerra ahora se ponga muy chula diciendo que suspende las negociaciones y tal, todos conocemos a los independentistas. Y como vean la más mínima oportunidad, y desde luego para ellos Pedro Sánchez, la oportunidad que les da cuando Pedro Sánchez está en la Moncloa la pintan calva, es decir, no se van a ver en otra. Tienen la gran ventaja los independentistas de que en Madrid no hay gobierno y que Pedro Sánchez está dispuesto a tragar con lo que le pongan, pero es que creo que va a ser tan alto el precio que va a tener que pagar que ni siquiera Pedro Sánchez, apoyado por la marquesa de Neguri y otros miembros del gobierno que estaban diciendo cosas como tal, la rueda de prensa hoy del Consejo de Ministros demuestra claramente cuál es la altura política de este gobierno. Entonces, ni siquiera yo creo que con ese gobierno va a ser posible que lleguen a un acuerdo, porque efectivamente de lo que se trata, lo ha puesto el análisis que ha hecho Pío Moa, yo lo comparto plenamente, de lo que se trata aquí desde Zapatero es de la ruptura del régimen del 78. Porque es que cuando él estaba explicando el libro y la situación de la Segunda República, es que es una situación calcada a la actual. Yo no sé si estaba explicando 1934, 1936 o nos íbamos a 2016, 2019, que todo empieza con Zapatero en el 2004. Porque la legitimidad en democracia la quiere ostentar siempre la izquierda. Y no por casualidad, cuando llega Zapatero, Zapatero es el sucesor de un gobierno del Partido Popular. Y entonces lo que no se quiere es que en democracia pueda gobernar la derecha. En el momento en el que gobernó 2 legislaturas el Partido Popular, se dijo aquí se acabó. La legitimación democrática la vuelve a tener la izquierda y aquí lo que no puede ser es que la derecha gobierne. Pero Antonio, si tú fueras independentista, a ti que te gusta el fútbol, ¿qué preferirías? ¿Un empate negociado o arrasar al rival 5-0? Lo que viene es que depende si con el empate a 0 puedo ganar la Liga. Lo que viene es que tumben la sentencia del 1-0. Sí, claro. No, y viene más. Ese es el gran objetivo. Ahora, ¿cómo vas a estar en la negociación con un chalán que además ni te va ni te viene, que te pide no sé qué cosas y que nunca cumple? Mira, Xavier, dos meses en la situación actual, y lo dije que en 2 meses, cuando todo parecía hecho, 2 meses en la situación actual son muy largos. Ahora ha venido la sentencia, pero pueden venir posteriormente otros acontecimientos, entre otros la ejecución de esa sentencia, a ver qué es lo que pasa y cuáles son los resultados. Porque aunque va a tener unos efectos jurídicos limitados, sí que vamos a ver cuál es la respuesta que el Tribunal Supremo da, a ver si pide la suspensión de la inmunidad de los europarlamentarios y a ver cómo se ajusta esa sentencia al ordenamiento jurídico español, y es muy difícil predecir los acontecimientos. Yo sigo viendo muy difícil la conformación de gobierno, pero no descarto que todos esto es que estamos en manos de irresponsables, entonces tampoco puede descartar nada. Antonio, imposible. Bueno, yo Javier, imposible no lo veo. Yo lo primero que hay que decir es que si somos, desde mi punto de vista, si somos objetivos y si nos vamos a los hechos, esta sentencia del Tribunal de Justicia Europeo es simplemente una cuestión prejudicial. Es decir, es el Tribunal Supremo el que pide, antes de que sea la sentencia firme. Craso error. Sí, eso yo creo. Craso error desde el punto de vista si quieres, vamos a ver, nosotros estamos jugando en 2 frentes. Es decir, España está jugando en 2 frentes, nosotros miramos siempre muy hacia casa, pero es que también nos están mirando fuera y por eso el juicio se hizo como se hizo, con cámaras, muy garantista, pero no por aquí. Por allí. Es por fuera, es decir, nosotros tenemos un problema muy grave, esto es un problema gravísimo, es decir, el tema de Cataluña es un problema gravísimo, de una enorme gravedad, es decir, esto no atenta contra el Estado. Esto atenta contra la nación. Esto no es un golpe de Estado. Y aquí soy de la tesis de Torrox, de Javier Torrox. Esto no es un golpe de Estado en ninguna de las modalidades que pueden existir en ciencia política conocidos hasta ahora. Porque esto no va contra el gobierno ni contra las instituciones del Estado. Esto va contra lo que es la propia nación. Es decir, atenta contra aquello que constituye, lo que es constituyente del Estado. Ojo, eso es lo que hay. Y nos está mirando desde fuera. Yo no haría el juego, desde luego, a los nacionalistas, separatistas y nazis, a estos nazis, cargando demasiado las tintas sobre la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que no nos odia, ni nos aborrece, ni va contra nosotros, ni nada, simplemente es un trámite estrictamente legal y es prejudicial. ¿Vale? Ha coincidido que venga,
pero no tenía más remedio que solicitarlo, bajo mi punto de vista, el Tribunal Supremo. Ahora veremos cómo se pastelea. Lo que sí estamos convirtiendo, entrando en el juego de los separatistas al convertir esto en una especie de admonición del juicio en sí, del proceso. Que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver. Algunos lo podremos unir, ¿vale? No tiene nada que ver. Políticamente tiene todo que ver. Sí, tiene todo que ver. Eso es verdad. Jurídicamente no tiene nada que ver, pero políticamente... Es un augurio fantástico de lo que pueda venir de ese tribunal. Sí, pero vamos a decir, si nosotros nos convertimos en los propios que estamos alimentando esta especie, estamos haciendo el caldo a los separatistas y vamos a ser un poquito inteligentes. Esto es una partida de ajedrez que llevamos, en España hemos estado jugando a las damas desde que empezó el problema separatista y ellos han jugado al ajedrez desde el principio y seguimos jugando a las damas con estos arrebatos, bajo mi punto de vista, y perdonad que lo diga así, que no sirven más que para alimentar el globo. Es decir, Puigdemont, ¿en qué está? Con su títere aquí en la Generalitat. Está en el cuanto peor, mejor. Claro. Y el gran ecoco de Esquerra Republicana no es más que Puigdemont. Y Puigdemont puede hacer que Esquerra Republicana y todo esto se vaya al garete en el momento en que convoque elecciones en Cataluña. Y todo ese ejército que tenemos de abogados del Estado que piensan en todo, decía Soraya Sáenz de Santa María, en todo o en nada, no lo sé. ¿Esos han tomado alguna medida, por ejemplo, para que el señor Puigdemont, cuando resida en Perpiñán, no pueda ser candidato a la presidencia de la Generalitat? Más, Xavier, no. Xavier, más todavía que eso te voy a decir. Más todavía te voy a decir. ¿Qué hacen los legisladores? Desde hace 2 años. Que no tenemos mecanismos todavía realmente para quitar a ese señor de donde está. Por eso yo decía el gobierno que no insista, que no insta a los legisladores tenemos que irnos a publicidad, pero piensen en que el problema está en que alguien permitió que fuera candidato al Europarlamento, Oriol Junqueras, y los abogados del Estado a por uvas, a publicidad y a la vuelta continua. Pero eso tampoco es de la... Los defensores del Estado no están a la altura, no han estado a la altura. Algunos porque obedecen órdenes políticas infumables y otros porque no están sencillamente en la protección de las instituciones, porque han consentido que Junqueras se presente a la candidatura esta europea, que se convierta en europarlamentario, que no haya ninguna cortapisa para que Puigdemont, aunque no pueda entrar en el país, aunque se quede fuera del país, pueda ser candidato a la presidencia de la Generalitat. Porque eso, bueno, pues oye, ay, uy, tal, quita de... Y luego pagamos algunas cuitas. Por ejemplo, en el Tribunal de Justicia Europea, la representante española, de la cual, por cierto, no existe ningún voto particular, es una señora de apellido Silva y de segundo apellido, sí, lo voy a decir porque tiene que ver con un personaje del Partido Popular, La Puerta, porque es sobrina de La Puerta. Y hermana de otra famosa abogada del Estado. Sí, bueno, muy bien. Esta señora fue muy cruel con eso que reventó puertas abajo ese mismo tribunal en Polonia. ¿Se acordarán, no? Era un cambio revolucionario de la manera de hacer justicia en Polonia y este tribunal le dio con el bolo maestro y se cargó todo el amasijo de la estructura que querían montar los polacos. Y ahora el ponente de todo esto, ¿quién es? Un polaco. Y el polaco le ha dado en el trasero de la señora Silva a España. Pero es un órgano colegiado, no solo colegiadísimo, ya lo he visto. Y ha hecho una defensa a la señora Silva en ese tribunal, también descriptible, ya la hemos visto, como del resultado, por unanimidad y sin votos. Se consolida una sentencia que nos hace polvo. Porque claro, aquí usted dice que no, pero yo creo que esto es... evidentemente Marchena no puede echar atrás ahora, pero si pudiera lo haría, porque no pasará un año antes de que alguien erosione esa sentencia que a todos nos parecía como mínimo correcta, a algunos insuficiente. Correcto. Don Ricardo. Mira, déjame añadir 2 cosas, Xavier, que hasta ahora no se han mencionado y que me parecen de importancia. La primera es que en España los 2 problemas más acuciantes que tenemos son la unidad nacional y la emergencia demográfica. Están estrechamente relacionadas. La unidad nacional y la emergencia demográfica. Y respecto a ninguna de las 2,
se han desarrollado políticas consistentes y políticas efectivas. Antes se hablaba de las carencias que tiene nuestro ordenamiento jurídico a la hora de impedir intentonas como las que estamos viendo. Desde las carencias en el régimen, o las medidas que se aplicaron del 155, pasando por muchas relacionadas con el derecho administrativo, en fin. Creo que hay una segunda cuestión. En las palabras que hemos escuchado antes de la portavoz, hacía equivaler la acción judicial a la represión. Con una formación o con unas formaciones políticas que hacen equivaler el sistema judicial de un Estado de Derecho al aparato represivo, es imposible construir nada. Imposible. Lo que se haga, se hará para el mal de España. Donde participen formaciones como Esquerra Republicana de Cataluña, se va a hacer lo que se haga para el mal de España, para el daño de España. Claro. Entonces, si no está claro esto no va de políticas de gestión. Se habla mucho de la cuestión de, bueno, pero se puede llegar a acuerdos concretos, a acuerdos determinados. No, cualquier cosa que hagan los separatistas y en general los nacionalistas va a ir para en detrimento y en perjuicio y en daño de España. Si esto no se tiene claro, todo lo demás que venga será naufragio. Pío. Realmente el problema aquí es que no se aprende de la historia nunca. Entonces la historia pasa en balde. Todo lo que está pasando ya pasó básicamente. El problema de los separatismos no está ni en Barcelona ni en Bilbao, está en Madrid. Sí. En Madrid, desde el principio, se dio a los separatistas no lo que querían, sino más de lo que querían. Por razones, en fin, digamos que de cierta afinidad ideológica. La UCD empezó, aunque partía del movimiento en su base, la ideología que adoptó era democristiana. Arzallus era democristiano, Pujol era democristiano. Entonces debieron de creer que, bueno, que entre ellos se arreglarían de una manera u otra. Porque no habían aprendido de la historia, no sabían bien lo que eran los separatistas. Y esto es una de las causas principales, porque debe recordarse, los estatutos, ya en tiempos de Suárez, entregaban totalmente la enseñanza a los separatistas. Totalmente. Luego hubo un proceso hasta que eso se cumplió, porque no era tan fácil hacerlo de la noche a la mañana, se cumplió con Aznar. Y esto es una de las causas principales por las que se ha desarrollado este problema. Llega la transición, los separatistas prácticamente no existen. Se disfrazan de autonomistas, los que había, los pocos que había se disfrazan de autonomistas, aquello era todo lo que querían, según ellos, pero claro, ellos eran lo que eran, y su política era la que era. Y Tarradellas advirtió que Pujol era un pájaro de mucho cuidado y que iba a armar un problema muy grave allí. Y esto se hizo siempre con el apoyo de los gobiernos de Madrid, PSOE o PP, daba igual. Entonces hemos llegado a esta situación no por casualidad. O sea, entonces apenas había separatistas, ahora hay 2 millones. ¿Por qué? Pues porque ha habido una política que se les ha favorecido. No solo se les ha favorecido, porque tanto el PP como el PSOE estuvieron marginando deliberadamente cualquier resistencia al separatismo catalán. Creo que hay que decir separatismo y no independentismo, porque independencia parece que es una cosa buena y además ellos son independientes. Como parte de un país independiente, más o menos, que es España, ellos son parte de esa independencia. Ellos son separatistas. Conviene tener cuidado con el lenguaje, porque efectivamente muchas veces se cae en sus propias trampas, ¿no? Es cierto. Bueno, pero mira tú por dónde, a ver si los separatistas, como a ti te gusta decir, le van a hacer un bien a este país. Estamos en época navideña. Oye, la gente tiene buenos pensamientos, luego vendrán los Reyes Magos, yo qué sé, Papá Noel incluso, a mí no me gusta mucho. Gordo ese borracho, no me gusta nada, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oiga, buenos deseos, claro que sí. Esta, con todo, es una oportunidad extraordinaria ante la gravedad de un tío que se está dando golpes con el Falcon porque no sale... Pero si les he comprado hasta la vaselina, ¿y ahora qué quieren ahora? Pues quieren que salga y que le vayan a buscar los elfos a la cárcel de Lledoners. Oiga, pero que eso no depende... ¿Qué quiere que haga más? Bueno, pues mientras esa desazón reconcome al doctor Fake, aparece una hipótesis razonable de política que yo quiero poner en esta mesa y es la reflexión del señor Casado, de la señora Arrimadas, del señor Abascal, de los tres. Es decir, oye, mira, Pedro, ya sé que, como dicen los andaluces, no nos ajuntas,
Pero es igual, chicos, y lo que te venimos aquí es proponer un trato que tú, que eres muy mercader y lo que te interesa es el poder, te tiene que interesar. Mira, tú gobiernas en solitario, yo me voy a abstener, habla con esta chica si quiere formar parte de tu gobierno, y me he traído aquí al señor Abascal porque yo tengo miedo de que me reproche en los próximos 4 años el haberte facilitado el acceso a la Moncloa, que no cooperado, ¿no? Pero no hablo de eso, eso es mucho más complicado. Hablo de un acuerdo que permita desbloquear el asunto este, preservando lo fundamental, que al parecer es que Pedro Sánchez continúe siendo presidente del gobierno. Claro, que le pongan como condición que no gobierne con los comunistas es lo mínimo, ¿no? Pero en deshaciéndose, no es la primera vez, él tiene experiencia en deshacerse de los comunistas. Es el único tío que les ha dado a los comunistas 2 esquinazos. Pues un tercero, chico, no pasa nada. Das el esquinazo y en Reyes tienes gobierno. ¿O es que esto es una majarada que se me ocurre a mí solo? No, pues eso ya lo hemos dicho también en esta casa. Yo lo dije el día de las elecciones en esta misma casa donde está sentado ahora mismo, a mando de Miguel. Yo esa misma tarde, si hubiese sido Pablo Casado, ante la situación de emergencia nacional, hubiese puesto a disposición del Partido Socialista mis diputados. Yo creo que Pablo Casado se ha estado equivocando desde el principio porque ha perdido la iniciativa política. Como él no hizo eso ese domingo, el señor Sánchez, que no había tenido unos buenos resultados, el señor Iglesias, que no había tenido unos buenos resultados tampoco en las segundas elecciones, hicieron el abrazo para ir juntitos y disfrazar su auténtico fracaso electoral. En esta semana, el señor Pablo Casado, cuando ha ido a ver al doctor en económicas, al doctor Sánchez, pues tampoco ha explicado muy bien a la salida de esa reunión qué es lo que quiere hacer, porque lo único que ha dicho es que no, Sánchez, que no. Yo creo que Inés Arrimadas lo ha tenido mucho más claro. Desgraciadamente tarde, ojalá lo hubiese tenido tan claro el anterior líder de Ciudadanos en las anteriores elecciones, pero Inés Arrimadas lo ha explicado bastante mejor esta semana. Por supuesto, habría que ofrecer el apoyo al señor Sánchez siempre que el señor Sánchez se desligase de un partido político que tiene el peligro que tiene, como es Unidas Podemos. Pero se ha quemado la cerilla de Esquerra Republicana, que era el último invento. Y ese es el cambio de lo que se produce, pero se ha producido esta semana. Estamos muy cerca de la implosión y en este momento, y más después de la sentencia de ayer, es urgente y necesario que haya un gobierno de emergencia nacional, un gobierno constitucionalista. Si no, tal y como están las circunstancias, por supuesto, aunque este señor Sánchez pueda conformar gobierno y pueda llegar a una investidura y salga adelante esa investidura, por supuesto, eso va a ser ingobernable. No hay ninguna posibilidad. Quiero que escuchen lo que dice Casado cuando sale de esas reuniones y nos habla del Tigre. Tigre empieza a ser un personaje de la política española. Escuchen a Casado. Que piensan que van a domesticar al tigre, que piensan que van a cabalgar al tigre y que piensan además que nosotros, desde fuera de la jaula, no vamos a denunciar que lo están cebando con carne delante de nuestros ojos. Y yo solo le digo una cosa, se lo dije un día en una sesión de control. Al tigre no se le puede cabalgar porque no se va a hacer vegetariano. Y al final el PSOE acabará devorado por los independentistas si pretenden cabalgarlos por estar unos meses más en la Moncloa. Ahora, que no nos pidan entrar a la jaula. No por el PP o por mí, que creo que admitiríamos ese martirio si hiciera falta para España. Es que es lo peor que podría pasarle a España. Es que no entiendo lo del tigre. Bueno, el tigre está en el garaje, el tigre. O era Jaguar, el tigre es el doctor. Ese es el tigre, el verdadero tigre. Bueno, yo creo que está todavía muy lejos de esa reflexión que antes aventurábamos aquí, de esa oportunidad única, fracasado el intento, y esto está a llegar en horas, el intento de formar gobierno con la abstención de Esquerra Republicana. Así es que, por si él no lo viera, a mí no me molesta que vuelva a haber elecciones, ¿eh? Bueno, la segunda vez fue por capricho de ese señor Pedro Sánchez. Así es que hubiera elecciones de nuevo, bueno... Si la campaña electoral dura 48 horas, lo aceptaría. Sí, mejor aún, ¿no? Ahora, el problema es que unas terceras elecciones, recuérdese lo que pasó con las segundas, puede reproducir el mapa electoral que tenemos y entonces no sirven para nada. Yo creo que no reproducirá el mapa electoral. Por otra parte, yo creo que efectivamente Ciudadanos y el PP pueden hacer esa maniobra de abstenerse, pero Vox no puede hacerlo, porque Ciudadanos y PP comparten las bases de la política, desde la memoria histórica, las leyes de género, en fin, todos ellos han apoyado a los separatistas años y años. Entonces,
pueden llegar a acuerdo entre ellos, no se diferencian demasiado en los puntos básicos, en los puntos secundarios sí, pero Vox no, Vox se presenta como una alternativa a todo eso. Si ahora entra en esos cambalaches, vamos, puede terminar fagocitado por el PP o por cualquiera. Entonces hay ahí una diferencia. Oye, que lo hagan efectivamente, yo creo que si se abstienen Ciudadanos y el PP, la cosa puede funcionar. Ahora, el tigre es Sánchez. En solitario o no en solitario, no va a hacer más que barbaridades. No olvidemos que echó a Rajoy con apoyo de los separatistas y que en ese momento se produjo una especie de competencia entre el PP y el PSOE por ofrecer más a los separatistas para que le apoyaran. Contumaces en el Efectivamente. Amanda de Miguel. Bueno, yo parto de la premisa que no va a haber gobierno estable, se entiende. Una simulación de gobierno podría haberlo, pero es igual. No durarán ni 2 meses. Se dice, bueno, habrá unas terceras elecciones. Es igual. Es más, el único cambio que se avecina pensando en unas terceras elecciones es que en lugar de 20 partidos va a haber 30 partidos. Porque nadie se plantea el requisito fundamental de que un partido tiene que representar a todos los españoles. Una cosa tan elemental en una democracia. Es así, el Partido Demócrata y el Partido Republicano en Estados Unidos, los dos representan a todos los estadounidenses. El Partido Conservador, el Partido Laborista, lo mismo. En las democracias avanzadas, ese es un principio esencial. Por tanto, no hay democracia en España. No hay democracia, eso es evidente. O por lo menos está muy... Con leyes como las de género y tal no hay democracia. Muy disminuida, digamos. No, yo he apuntado aquí 4 descubrimientos de los últimos tiempos que abonan esta idea de que esto es ingobernable. Son descubrimientos para la gente corriente, ¿no? Que no son abogados ni entienden mucho de derecho constitucional, pero que simplemente ven la tele y dicen, bueno, o la radio y dicen, ¿aquí qué está pasando? Primera constatación, el Tribunal Supremo ya no es supremo. Hombre, si empezamos así, que el Tribunal Supremo no es supremo, pues empieza a devaluarse todo. Es decir, las instituciones no son lo que dicen que son. Este es solo un ejemplo. La segunda, la nación española es una nación de naciones. Bueno, qué descubrimiento, santo cielo, pero es una locura. O sea que las naciones son todas naciones de naciones, pero a su vez las naciones estas son también naciones de naciones. O sea, Cataluña es una nación de naciones porque, en fin, las distintas comarcas de... Sí. Bueno. Después, Europa ya no es el desideratum que era, el ideal que era. Eso ha funcionado desde el franquismo, ha sido fundamental. La oposición al franquismo se establece precisamente por el europeísmo. Y ahí estuvimos todos. Cuadros para el diálogo, en fin, ahí toda la patulea esa. Digo patulea con cariño porque yo estaba ahí. Pero ese europeísmo ya no tiene sentido. La gente ha descubierto, igual que el Tribunal Supremo no es supremo, que Europa no es Europa. Es decir, Europa no significa nada. Y la mejor prueba es que el anuncio de que el Brexit iba a hundir al Reino Unido no es verdad. Hay un momento de auge en todos los sentidos, desde la bolsa, el empleo, en fin, las inversiones, tal, precisamente por el Brexit. Entonces la gente empieza a decir, oye, esto de irse de Europa no es tan trágico como parecía. Esto es un descubrimiento sensacional. Salir de la Unión Europea, no de Europa, son cosas... Inglaterra sigue en Europa y nosotros también. Quiero decir Unión Europea, sí. Bueno, por ejemplo, es que en Rusia no está dentro de la Unión Europea y es Europa. Ni Suiza, por ejemplo. Bueno, Suiza es un caso muy raro, pero vamos, o sea, Dostoyevsky, en fin, pues, Tchaikovsky, todos esos no son europeos, ¿no? La cultura rusa no es Europa, bueno, eso es una monstruosidad. Pero bueno, y por último, no tengo más que 4, pero son gordos todos estos descubrimientos, ¿eh? PSOE y PP no se diferencian tanto como se creía. Pero bueno, no decíamos que esto era la polarización que había de las derechas, las izquierdas, el PP, el PSOE. Y la gente dice, pues no se diferencian tanto. Y con estas 4 aporías, pues se pueden ustedes imaginar la mentalidad de los españoles al enchufar la televisión. Menudas aforías. Don Ricardo.
Sí, una cuestión que ha mencionado Amando y que me parece relevante es que se ha roto el tabú del europeísmo. Es decir, durante mucho tiempo parecía que concebir una crítica de fundamentos a la Unión, no entro solo en el tema de salir o no salir, que yo creo que en España no se plantea todavía con tanta fuerza, pero una crítica de fundamentos a la Unión Europea, en España era un tabú. Junto con Portugal, éramos los países con mayor número de partidarios de la Unión y cualquier cosa que viniera con el sello de la Unión Europea era automáticamente aceptada. Yo creo que este tabú se ha roto. Este tabú se ha roto. ¿Me permite una pregunta? Claro. Breve y certera. ¿Qué acciones ha visto usted encabezar a la diplomacia española en la Unión Europea para reponer en donde debe estar el concepto de la euroorden? Cero. No. Ninguna. Es que cuando vas al cole y te roban el bocata, como no pelees por tu bocata, vas a ser lo mismo hasta el último curso que pases en el cole. Y ese es el papel de España en la Unión Europea. Hay otra parecida que lo ha citado Pío. ¿Por qué ahora que hay una frontera en Gibraltar, que antes no la había, no aprovecha el Estado español para decir, oiga, esto de la colonia, esto se ha acabado? Perdón, ¿no? por interrumpir. Menorca también fue una colonia y se acabó. Pero, ¿no? y se ha roto otro tabú, que es que el Partido Popular ya no tiene el monopolio de la derecha. Es decir, hasta ahora se planteaba, no, la izquierda está atomizada porque estaba el PSOE, estaba Izquierda Unida, después Podemos hasta que se unen, tal. Pero parecía que el Partido Popular, con la vieja doctrina de Fraga de que a mi derecha nada, aglutinaba a la derecha. Este tabú se ha roto. Antes, Amando le ha dado una forma que decía PP y PSOE no se diferencian tanto. Yo creo que parte de la situación que vivimos viene porque el Partido Popular y Vox se están disputando quién va a liderar la oposición desde la derecha. Y me parece significativo porque creo que revela un cambio que se está produciendo en nuestra sociedad. Las dos derechas que históricamente habían coexistido, que era el centro-derecha y la derecha, digamos, más tradicional, se están separando. Y ya para terminar de rematarlo, hay una formación política que ha sido importante en los últimos años en España y habrá que ver el papel que desempeña en el futuro, que es Ciudadanos, que está braceando por tratar de recuperar una iniciativa política. Creo que esto en esa rimada sí que lo ha visto, la importancia de la iniciativa política, y están tratando de bracear para continuar manteniendo una relevancia que en el pasado tuvieron y que ahora veremos en qué queda. Y bastante de juego de farol, ¿eh? Don Javier Venegas. Yo creo que lo que ha dicho Amando de Miguel, sobre todo cuando ha empezado con lo del Tribunal Supremo, ya no es el Tribunal Supremo, es la clave de todo. No es Supremo. Tribunal sí es, pero no es Supremo. Sí, bueno, que no es la institución que todos los ciudadanos pensaban que era. Yo creo que lo que está demostrando es el gran descubrimiento general de todo esto, es que España tenía una estructura institucional, unas instituciones formales, y el público ha descubierto que en realidad lo único que había era una especie de instituciones o de organizaciones informales, y que todo esto era una superestructura. Una tramoya. Una tramoya. Es decir, lo que estamos descubriendo, y no solo los españoles, sino quizá en otros lugares también que no es España, hay un intento de regresar a lo auténtico, es decir, aquello que de verdad existe y que tiene relación conmigo y que tiene relación con mis necesidades y con lo que yo demando de la política. La política no puede ser, no solo en Bruselas, sino aquí también en España, una cosa de una serie de señores que se llaman expertos, que en realidad son pues, el intelectual público que se ha degradado hoy en día a la categoría de experto, que en realidad pues, sabe y nada, no sabe nada. Y la gente se ha dado cuenta de que bueno, pues que todo está en manos de unos señores que se llaman expertos, estén en Bruselas o estén en el ministerio de turno de aquí. Eso por un lado. Y luego por un lado que en realidad lo que llamamos instituciones como el gobierno de la nación, en realidad tiene un sentido del poder que no es para hacer algo, sino del poder como botín. Porque todo esto que estamos viviendo ahora de la posibilidad de formar gobierno o no formar gobierno tiene que ver con una percepción de un señor que se llama Pedro Sánchez, que es la expresión máxima de que el poder en realidad se entiende desde los partidos como un botín del partido, punto. Y ese es el gran descubrimiento, yo creo, que hay ahora mismo en España, en Estados Unidos, en Francia seguramente también, cada uno con sus singularidades y particularidades, pero ese es el gran... Pero hay cosas comunes en todos los países. Ese es el gran problema. Sobre unas terceras elecciones, creo que no reproducirán las actuales, ni mucho menos. Creo que el PP y el PSOE van a sufrir un castigo tremendo y que probablemente saldrá una alternativa un poco más razonable, un poco más nacional y un poco más democrática.
En cuanto al europeísmo español, España es el país más europeísta de Europa y es el país donde más se ignora sobre Europa. O sea, no existe bibliografía prácticamente en España sobre Europa. Cuando Ortega dijo aquella estupidez de España es el problema y Europa la solución, pues él y todos los que pensaban como él, porque eso ha influido muchísimo, no han sido capaces de escribir un simple relato de viajes por Europa. O sea, no hay análisis ni nada. En realidad, Europa tenía unos problemas que dieron lugar a 2 guerras mundiales y España tenía otros problemas que dieron lugar a la guerra civil. Pero son cosas completamente... O sea, es una de las frases más absurdas y peores, porque además podía haber dado lugar a estudios, análisis y tal sobre Europa. No hay prácticamente nada, hay poquísimo. Yo escribí un libro, Europa, una introducción a su historia, y me sorprendió que tuvo poquísima venta. Oye, siendo tan europeístas y no habiendo apenas bibliografía, pues es que a la gente... Lo de Europa le importa un bledo. No sabe ni quiere saber. Tiene una idea así muy vaga de que es una cosa muy bonita y muy buena, pero no pasa de ahí. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos, junto con el olvido de la historia. Del libro ese, de por qué el Frente Popular perdió la guerra, he mandado un ejemplar al doctor con una dedicatoria. Dice, para el doctor Sánchez... Un poco largo se me antoja tu libro para el doctor. Doctor Sánchez, por si sus ocupaciones le permiten aprender algo de la historia de su país y de su partido. Todo esto se ha olvidado. Porque no es solo el doctor Sánchez. En general, el público tiene o no tiene idea o tiene unas ideas falsas sobre lo que es. Cuando se habla, dice Vox, de la historia criminal del PSOE, es la verdad. Ha sido el partido... que tiene en su historia terrorismo, tiene en su historia asesinatos, tiene checas, tiene de todo. Y la gente no lo ha sabido. Desde la transición se borró eso, se olvidó. Y lo estamos pagando. Igual que la Esquerra y bueno, demás. Y una retahíla de valientes larguísima. No he oído a Felipe González abrir la boca sobre este pacto con Podemos y Esquerra, y la abstención de Esquerra. Oí, eso sí, a García Paje, a don Emiliano, lo de la vaselina, pero un ratito, porque le debió caer la del pulpo, con lo cual se olvidó enseguida. Oí también a Lambán, presidente de Aragón, con mucho donaire, decir, una precisión bastante interesante. Si esto es así, yo me iré. Bueno, otro que a silencio total, ¿no? A la que el partido ha usado sus tentáculos para liquidar a esos poquísimos que no estaban de acuerdo con algo fundamental, vino a demostrarse aquello que sabemos, tanto en el PSOE como en el PP, que hay uno que manda, el secretario general. Y los demás no pintan nada, ni varones, ni baronesas, ni condes, ni condesas, da igual. Los demás obedecen y chitón. Y si no, se les purga, que de eso también saben un poco. Bueno, el PP no pasa del todo. No, el PP no el PP tiene unos varones que cada uno va por su lado y... Bueno, yo creo que es un partido... Bueno. Feijóo hace lo que quiere. Tampoco. El del País Vasco hace lo que quiere. Son taifas. En Andalucía también. Sí. Perdóname, Pío, hay una excepción, yo creo. Un intelectual que realmente se hizo cargo de lo que estaba pasando en Europa, se hizo de pronto, que fue Ramiro de Maeztu. Sí. Es el único. Para empezar, es el único que sabía los idiomas de Europa. Sí. Porque Ortega no sabía inglés. Sabía alemán. En fin, Unamuno, aunque dicen que era, en fin, que sabía sueco, sabía danés y eso, pero eso es una leyenda. O sea, Ramírez Maeztu desde el principio, y además no escribió libros, escribió artículos, miles de artículos. Sí. Vamos, sale el libro de Max Weber sobre la ética protestante, y este hombre se hace cargo y le discute a Max Weber en su día. Sí. ¿Qué español podía discutir a Max Weber de su libro? Para empezar, no sabían alemán, por lo tanto... incluso dudo de que Ortega supiera alemán. Díez del Corral ha escrito un libro de cierto interés sobre Europa. El propio Ortega tuvo aquellas conferencias en Berlín después de la guerra sobre meditación de Europa, pero en mi opinión son bastante flojos, ¿no? De todas maneras son excepciones. Está muy bien que hablen ustedes con tanta propiedad de quienes nos condujeron culturalmente, pero vamos a lo de ahora. A lo de ahora. A ver, yo quiero saber, y le voy a preguntar a cada uno de ustedes 5, ¿cómo creen que va a acabar esta historia? Pónganse el reloj, ya está muy cerca, en el 31 de diciembre. ¿Cómo acaba la historia? ¿Qué hace Sánchez? ¿Prospera un
una intervención de última hora o vamos a terceras elecciones? Don Antonio Alonso Timón. Es tan complicado hacer un pronóstico con los personajes que están sobre el tablero político hoy en día. Yo creo que cada vez, el dato, por eso se llama pronóstico. Cada vez es más complicada la formación del gobierno. Yo lo dije desde el principio, creo que es muy complicado que después de la sentencia del jueves por la mañana es todavía más difícil que haya un gobierno y no es descartable que vayamos a unas terceras elecciones. Bueno, desde Simeone los del Atleti ya no se os entiende. A ver, ¿qué significa precisamente esto? Se nos entiende muy bien. ¿Qué significa esto? Yo sí me tengo que mojar que no hay gobierno y que probablemente haya unas terceras. Vale, hombre, vale. Claro, los del Atleti se nos entiende siempre muy bien. Tanto partido a partido. Tanto partido a partido. A ver, Javier. Yo soy del Atleti y lo voy a decir muy claro. Yo creo que no va a haber gobierno. Y va a ser algo maravilloso y prodigioso, porque si Pedro Sánchez no lo consigue, que es un tío que es capaz de hacer cualquier cosa, es que realmente es imposible que haya gobierno. O sea, yo creo que también convendría que fueran tomando nota los demás agentes de lo que viene. Tendrás deshonor y guerra. Sí, es buena frase y aplicable. Si pudiera quedar en elecciones ya nos conformábamos. Pío, ¿qué crees que va a pasar? Yo no lo sé, porque están tan desesperados que las elecciones tratan de evitarlas. Ahora bien, puede ser que lleguen y yo puedo expresar mi deseo. Mi deseo es que haya terceras elecciones y que Vox salga con muchos más diputados que ahora, con el doble o el triple. Eso es mi deseo. Ahora... Don Ricardo, la situación. Su turno. No lo sé, no es una respuesta... No, aquí no se admite. No. No eres del Atleti, vale. Ricardo. No. Pues curiosamente... Tú eres del Atleti, pero no lo sabes. No, al revés. Yo no soy excesivamente futbolero, pero cuando tengo que tomar partido en el fútbol, sin duda por el Atleti, por cuestiones, sí, va por ahí. Pero Xavi, no hay nadie que tenga cierta proximidad con el fútbol que dice, cuando tengo que tomar decisiones sobre fútbol. No, sí, eso es una pasión, che. No, pues por esto precisamente, a esto me refiero. Es decir, si entramos a hablar de fútbol con técnica... A don Ricardo, cuando pocas veces en su salud de hierro le toca hacer un análisis de sangre, le dicen que es del grupo sanguíneo Aranzadi. Joder, qué tío. Qué maldad. Eso es positivo. Que adelante con el Atleti. Yo no tengo información sobre lo que va a pasar, pero me temo que pase lo que pase, los nacionalistas van a salir muy fortalecidos de esto. Bien porque finalmente logran arrancar las concesiones para que haya un gobierno, bien porque si no lo hacen van a explotar la situación que se está creando con fines propagandísticos y con un control de la situación. Peor, mejor. Total, cuanto peor, mejor. Pues entonces se ha acabado esto. Yo no me atrevería tampoco a ser excesivamente catastrofista. No porque sea optimista, sino porque la situación es tan volátil que en cualquier momento puede pasar algo. Minuto de oro, don Amaro. Bueno, ya he dicho que no va a haber gobierno. ¿Sí? A mí me da igual que unas nuevas elecciones seguiremos en que no va a haber gobierno. En todo caso, habrá una réplica del Frente Popular del 36 y pasará lo de entonces más o menos también como caricatura. Es decir, los comunistas se comerán a los socialistas. Eso es lo que va a pasar. Muy bien, pues les agradezco a ustedes su presencia en el programa, a ustedes mucho más su atención y su interés desde sus hogares. Quiero desearles una feliz Navidad a todos y quiero recordarles que ha sido en el minuto de oro, ha sido en el tie break, pero confíen en que esto no va a salir. ¿Qué va a salir? ¿Va a haber elecciones o va a haber una intervención afortunada de otros que le ofrezcan salidas al Dr. Fake? Eso casi que nos da igual. Pero me parece que el peligro, la gran amenaza se conjura. Así lo deseo y les deseo a todos feliz Navidad.